Rusia acaba de perder la mayor extensión de toda la guerra en Ucrania hasta ahora. No hablamos de territorio. Ucrania no ha lanzado una contraofensiva masiva que expulse a las fuerzas rusas de las regiones ocupadas del este y del sur. Ese es un plan para después. No, el área que Rusia no ha perdido no es sólida, es líquida. El Mar Negro le pertenece a Ucrania. Es una victoria clave que sienta las bases para todo lo demás que Ucrania quiere lograr en su defensa contra Rusia. Los territorios ocupados están algo más seguros, pero, lo más importante, que Rusia pierda el Mar Negro prepara el escenario para algo aún más grande: la caída de Crimea, ocupada ilegalmente. El 5 de julio, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció que Ucrania controla totalmente el Mar Negro. Las fuerzas navales de Ucrania y las de defensa y seguridad lograron lo que muchos creían imposible. Rusia ha perdido el Mar Negro, declaró el presidente de Ucrania. Destacó el debilitamiento total de la flota del Mar Negro por la estrategia ucraniana, que ha hecho demasiado peligroso que los barcos que quedan en esa flota naveguen esa vía marítima. Ucrania logró esta liberación del Mar Negro sin tener una marina propia. En su lugar, utilizó drones, tanto aéreos como marítimos, junto con misiles para hacer que el mar fuera demasiado peligroso para cualquier barco ruso que intente navegar por él. Decir que esta es la mayor área que Ucrania ha ganado y Rusia ha perdido en la guerra hasta ahora no es mentira. El Mar Negro es enorme, mide alrededor de 422.000 kilómetros cuadrados, si no incluimos el más pequeño Mar de Azov, que está conectado al Mar Negro. Podríamos incluir el Mar de Azov. A Rusia no le va mejor ahí, y eso le daría a Ucrania un total de 461.000 kilómetros cuadrados de agua que le han sido arrebatados a Rusia y a su temida flota. Sabemos lo que piensas. El Mar Negro no es tierra. Tienes razón. Pero que Ucrania controle esta vía marítima es enorme porque el Mar Negro es clave para Rusia, tanto ofensiva como defensivamente, como cualquier territorio que hoy controla en Ucrania. Durante décadas, incluso antes de invadir Ucrania, Rusia ha estado involucrada en conflictos por el Mar Negro. Chatham House afirma que Rusia aplicó una política de inestabilidad controlada en el mar, usando acciones encubiertas y abiertas, lo que le permitió ser árbitro en la resolución de conflictos en el Mar Negro. A través de esa postura y la anexión ilegal de Crimea, Rusia pudo justificar el fortalecimiento de la flota del Mar Negro en el Mar Negro. En febrero de 2022, Rusia invadió Ucrania y vimos rápidamente sus verdaderas intenciones con su diplomacia manipuladora en el Mar Negro. El Mar Negro sirvió como herramienta de invasión. Económicamente, Rusia sabía que Ucrania usa el Mar Negro para exportar grano. El granero de Europa obtuvo más de 27.000 millones de dólares de sus exportaciones agrícolas. Gran parte salió por el Mar Negro el año previo a la invasión de Putin. Rusia intentó impedirlo desde el inicio. Bajo presión, Putin firmó la iniciativa de granos del Mar Negro para permitir el paso de barcos ucranianos, solo para retirarse en julio de 2023. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales afirmó en septiembre de 2023 que Rusia ya había robado casi 6 millones de toneladas de grano ucraniano por el Mar Negro hasta esa fecha. La estrategia era clara: usar el Mar Negro para quitar a Ucrania recursos económicos clave en su defensa contra Rusia. La flota del Mar Negro se suponía que iba a desempeñar un papel fundamental en este plan, aprovechando el hecho de que Ucrania no tiene una marina tradicional y ciertamente no cuenta con una flota de buques de guerra propia para defenderse. Detener las exportaciones de grano no era la única razón de Rusia para controlar el Mar Negro. Ese mar permitía transportar tropas y equipo desde Crimea hacia Ucrania. Rusia podría utilizar sus buques de guerra para lanzar misiles contra ciudades e infraestructura militar ucraniana. No importaba que la flota del Mar Negro estuviera aislada, ni que Turquía cerrara los estrechos que dan al Mar Negro a los buques de guerra de todos los países tras la invasión de Putin. Rusia no requería más de lo que tenía. Sus buques y submarinos someterían a Ucrania, mientras sus buques de carga y de desembarco seguirían llevando suministros al territorio continental ucraniano. Luego, el 14 de abril de 2022 todo cambió. Ucrania usó misiles Neptuno para atacar al Moskva. Era la joya de la flota del Mar Negro. De pronto, desde la desesperación, un país sin armada encontró una estrategia para destruir la flota del Mar Negro y alcanzar la victoria total que Volodymyr Zelensky afirma haber logrado. En Telegram, Volodymyr Zelensky celebró la victoria en el Mar Negro y elogió a la Armada y a las fuerzas de defensa y seguridad de Ucrania, advirtiendo a Rusia que el Mar Negro y el Mar de Azov no serán lugares de paz para Rusia. Eso es quedarse corto, y no cuenta toda la historia de cómo Ucrania venció contundentemente a Rusia en esta vía fluvial clave.
Tras el ataque al Moskva, se acabaron las contemplaciones, y Ucrania empezó a atacar cualquier buque de guerra de la flota del Mar Negro que estuviera dentro de su alcance. Se desplegaron más misiles, a veces fabricados por Ucrania, y a veces suministrados por aliados occidentales. Con el tiempo, Ucrania desarrolló drones aéreos lo suficientemente grandes y poderosos como para hundir barcos. Desarrolló drones marítimos capaces de patrullar el Mar Negro sin tripulación, y listos para ataques kamikaze contra buques rusos que nunca antes enfrentaron estas amenazas. Durante los siguientes 2 años tras la inutilización del Moskva, Ucrania atacó una y otra vez. Para mediados de 2024, Ucrania había logrado atacar e inutilizar 26 barcos, que formaban parte de la flota del Mar Negro, lo que representa aproximadamente 1/3 de toda la flota. Innovaciones como el dron marítimo, Magura 1.5, capaz de llevar varios cientos de kilos de explosivos a barcos rusos, empezaron a dominar. En la primavera de 2024, el Ministerio de Defensa del Reino Unido se sintió lo suficientemente confiado como para declarar que la flota del Mar Negro estaba funcionalmente inactiva, ya que drones y misiles ucranianos dominaban. La flota se vio obligada a retirarse de su base principal en Sebastopol, Crimea, en un intento desesperado por mantenerse fuera del alcance de Ucrania. Putin intentó distorsionar la realidad. Utilizó desfiles militares y propaganda para ocultar la devastadora pérdida que Rusia había experimentado en el Mar Negro. Todo esto mientras intentaba desesperadamente encontrar alguna manera de recuperar el control que necesitaba para seguir utilizando el mar, tanto para atacar a Ucrania como para proteger Crimea. Pero todo fue en vano. Ucrania ganó en el Mar Negro y las cifras lo demuestran. Ucrania ahora puede contar mucho más de 26 barcos como víctimas de su estrategia en el Mar Negro. Según United 24 Media, Ucrania dice haber atacado 12 buques principales de combate rusos en el Mar Negro. 4 de esos barcos fueron destruidos y otros 8 dañados, probablemente fuera de servicio. Ucrania también ha atacado los buques de desembarco de Rusia, con un total de 25 ataques, lo que ha provocado la destrucción de 15 embarcaciones y otras 10 que han resultado dañadas. También han atacado embarcaciones auxiliares que apoyan a otros barcos. 12 ataques en total, con 3 destruidas y 9 dañadas. Es la primera vez que Ucrania da cifras claras sobre su devastadora campaña en el Mar Negro. La magnitud de estos ataques permite a Ucrania reclamar la victoria. La flota del Mar Negro no ha sido totalmente destruida. Cada vez que navega un barco ruso, drones y misiles ucranianos lo esperan. Y como Rusia no puede reabastecer su flota porque Turquía cerró los estrechos que dan acceso al Mar Negro, Putin se ha visto en una posición inimaginable. Un país sin armada lo obligó a abandonar por completo la flota del Mar Negro. El equilibrio en el Mar Negro ahora favorece completamente a Ucrania. Eso afecta al ejército ruso y al control de Putin sobre Crimea, anexada ilegalmente. Los números son impresionantes. Pero lo más relevante de la campaña de Ucrania en el Mar Negro es que facilita la desrusificación de Crimea. Ese es el objetivo de Ucrania. Si Rusia pierde Crimea, toda la invasión será un fracaso. Sin embargo, antes de profundizar en la dinámica cambiante del Mar Negro y lo que realmente significan, te recordamos que estás viendo el programa militar. ¿Este video te está dando información útil? ¡Genial! Recuerda suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para ver lo que tenemos próximamente. Cabe destacar que Rusia, pese a su derrota en el Mar Negro, aún sigue muy presente en esas aguas. Según la Carnegie Endowment, la arrogancia de Putin lo lleva a creer que la situación de Rusia en el Mar Negro es solo un revés temporal y no una consecuencia permanente de la guerra en Ucrania. Quizás él cree que Rusia destruirá mágicamente el núcleo manufacturero ucraniano que produce misiles y drones para su estrategia. 4 años de combates no lo han logrado, pero Putin sigue delirando con una victoria rusa. Todavía quedan barcos intactos de la flota del Mar Negro, por lo que Ucrania no puede perder la concentración. Nada de eso significa que el equilibrio no se haya inclinado por completo a favor de Ucrania. Y podemos ver eso en la forma en que Rusia está tratando a su flota del Mar Negro en este momento. En un informe del 26 de junio, Metso informó que la flota del Mar Negro no cumple la mayoría de sus funciones. La aviación naval de Rusia las está realizando en su lugar, haciendo que los buques de guerra sean prácticamente inútiles. Incluso lanzar misiles a Ucrania parece estar más allá de la capacidad de los barcos rusos. Un artículo del 5 de julio en New Voice of Ukraine indica que Rusia sigue usando barcos para lanzar misiles de crucero Kaliber. Pero esos barcos no salen al Mar Negro para lanzar misiles. Se quedan en sus puertos de origen, esperando desesperadamente que Ucrania no lance contraataques contra ellos mientras están inmovilizados. Es la única opción de la flota. Adentrarse en el Mar Negro permite que los barcos disparen desde más cerca, aumentando la cantidad de objetivos a los que podrían apuntar, pero Rusia no puede correr ese riesgo. Cualquier barco que navegue se convierte en un objetivo por sí mismo. Dmytro Pletenchuk, portavoz de la Marina de Ucrania, describe la situación de la flota del Mar Negro rusa. El ocupante no mantiene unidades en el mar, ni en el mar de Azov ni en el Mar Negro. En los últimos meses, salir al mar se ha vuelto una especie de lujo, dice Pletenchuk.
Es un lujo que Putin no puede permitirse, especialmente cuando sabe que podría estar sacrificando buques de guerra multimillonarios que están siendo atacados por drones que cuestan unos cuantos miles de dólares fabricar. 1 o 2 meses antes de estas revelaciones, los medios de United 24 Media reportaron otra decisión interesante de la flota del Mar Negro tomada por Putin. El medio informa que Rusia, frustrada por perder buques de guerra, reasigna marineros a unidades de drones. Según el grupo partisano ucraniano Atesh, afirma que el alto mando ruso decidió que sería mejor usar a los marineros como operadores de drones que poniéndolos a hacer el trabajo para el que pasaron años entrenándose. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre la situación de Rusia en el Mar Negro. Los marineros ya no navegan. Incluso los barcos que Rusia podría haber arriesgado no están saliendo a navegar porque quienes se supone que deben tripularlos están demasiado ocupados tratando de entender cómo funcionan los drones. Eso es una victoria para Ucrania. Rusia, desesperada por ocupar a sus marineros inútiles, está volviendo aún más inútil a la flota del Mar Negro al reasignarlos. No hay lugar de paz para Rusia. Pero por más devastador que sea para Putin perder el Mar Negro ante Ucrania, sobre todo tras invertir tanto para hacer de Rusia la influencia clave en el mar, la pérdida es menor comparada con lo que implica para el futuro. Crimea está en serios problemas. Rusia ya no confía en la flota del Mar Negro para protegerla. En 2026, Putin se ve obligado a aceptar el hecho de que Crimea se ha convertido en una enorme carga para Rusia. No se suponía que fuera así. Como el Mar Negro, Crimea debía ser un activo, parte de la cadena de suministro que iba desde Rusia, atravesando la península de Crimea hacia el Mar Negro y luego al territorio continental de Ucrania. Desde Crimea, Rusia podía lanzar misiles, drones y bombas planeadoras apoyada por la flota del Mar Negro, impidiendo cualquier tipo de represalia por parte de Ucrania. Por supuesto, ahora sabemos que no ha funcionado de esa manera. La desaparición de la flota del Mar Negro ha preparado el escenario para el aislamiento de Crimea, que hemos estado viendo durante gran parte de 2026. Se ha hablado mucho de la campaña ucraniana contra las rutas logísticas que entran y salen de Crimea, y con razón. Esa campaña, en la que Ucrania ha destruido puentes y cientos de camiones de suministros y combustible destinados a Crimea, ha sido clave en la campaña de aislamiento que le está quitando Crimea a Putin. La brillante presión logística que Ucrania está aplicando ha convertido la autopista RR-280, que conecta Crimea con Rusia y el sur de Ucrania, en una autopista infernal llena de vehículos incendiados destruidos por drones de ataque medio ucranianos. Amplias zonas de Crimea están sin luz por drones que atacan centrales y subestaciones eléctricas, y las defensas aéreas de Crimea están destruidas, ya que los drones ucranianos también las atacan. Pero no se equivoquen, la pérdida del Mar Negro es tan importante como esa campaña logística. De algún modo, una cosa impulsa a la otra. En junio, Ucrania lanzó un devastador ataque en ambos lados del puente de Kerch, que une Crimea con Rusia. Ese ataque también golpeó transbordadores que Rusia usa para llevar suministros por el Mar Negro y el Mar de Azov. Esos ataques no habrían ocurrido si la flota del Mar Negro no estuviera fuera de servicio. Se destruyó aún más de la red logística rusa. Además, perder el Mar Negro tiene importancia práctica y simbólica. En términos prácticos, Rusia intenta mantener defensas aéreas en los distintos islotes, lenguas de tierra y a veces, incluso en la infraestructura petrolera que está en el Mar Negro. Esas defensas requieren mantenimiento, y Rusia necesita sus barcos para mandar ingenieros hasta allí. Eso ya casi no ocurre. Todo barco en navegación está en peligro. Rusia tampoco puede usar sus barcos para lanzar misiles, como ya dijimos, o como plataformas móviles de defensa aérea para proteger Crimea. Simbólicamente, Rusia prácticamente perdió la ciudad portuaria de Sebastopol. Al menos ya no funciona como sede tradicional de la flota del Mar Negro. Esa pérdida contradice cualquier afirmación de Putin sobre el control total de Crimea. No puede ser. La ciudad portuaria clave para los planes de Rusia en Ucrania ya no puede usarse para su función original. La pérdida de la flota del Mar Negro va más allá de esa región. Crimea es increíblemente vulnerable ahora que los buques de guerra rusos ya no navegan. Ucrania ha sido muy precisa al aprovechar este hecho, y ahora está trabajando para hacerles la vida imposible a los ocupantes en la península de Crimea. La vida que esos ocupantes conocían antes se desmorona rápidamente. La escasez de combustible y los apagones repetidos afectan a quienes viven en Crimea, y no parece haber un final cercano. The Moscow Times habló con un ocupante llamado Mikhail, quien dijo: «Aquí no hay gasolina, los niños oyen explosiones frecuentes, y hay racionamiento de luz y agua. No sé cuándo terminará esto. No quiero depender de los trenes porque los cancelan o reprograman. Conviene tener gasolina de reserva. Aquí
A diferencia de Sebastopol, no puedes comprar gasolina, ni siquiera en teoría. Nada está funcionando en Crimea ya, y todo eso forma parte del plan de Ucrania. Hay reportes de escasez de alimentos en Crimea, con productos básicos como cereales, harina y azúcar, volviéndose más difíciles de encontrar en los estantes de las tiendas de comestibles. La temporada turística en Crimea fue muy afectada. Eso no es una sorpresa. Sol, mar, arena, sin gasolina. Así lo describe Radio Europa Libre, Radio Libertad. Crimea pierde gran parte de sus ingresos turísticos porque la gente evita viajar a una península convertida en zona de guerra, aunque ningún soldado ucraniano haya desembarcado. No ha sido necesario, los drones están causando los daños. Todo comenzó con el colapso de la flota del Mar Negro, permitiendo a Ucrania enfocarse en ataques en Crimea, junto con la campaña de bloqueo logístico que está aislando Crimea de Rusia y la Ucrania ocupada. Si esto no basta para demostrar que la estrategia de Ucrania para hacer inhabitable Crimea funciona, entonces no necesitas escucharnos a nosotros. En cambio, mira lo que está haciendo Rusia. En un informe del 3 de julio Euromaidan Press, reveló que Artesh afirma que funcionarios rusos en las ciudades crimeas de Kerch y Feodosia han recibido órdenes de empacar todos los documentos oficiales y el equipo para que puedan ser evacuados de la península. No fue un caso donde esos funcionarios tuvieran semanas. La fecha límite fue el 3 de julio, lo que significa que los documentos y el equipo ya no están, suponiendo que todo ha salido según el plan de Rusia. Rusia está actuando con miedo. El Mar Negro está perdido. Crimea es la siguiente, mientras continúan los ataques ucranianos. Una península que se suponía que permitiría a Putin establecer una base permanente para proyectar poder sobre el Mar Negro, en cambio, se ha convertido en un objetivo tras el fracaso de la misma flota que debía proyectar ese poder. Nada de esto pasaría si Rusia controlara el Mar Negro, pero no lo hace. Zelensky tiene razón. Rusia perdió quizá la zona más importante de la guerra en Ucrania hasta ahora, y pronto, un territorio aún más importante caerá como un dominó. El ejército de drones de Ucrania sigue creciendo y diversificándose, y muchos de los nuevos modelos tienen mejoras importantes sobre los anteriores, como mayor alcance y ojivas más grandes. Uno de los modelos más nuevos, el Sirka, tiene una ventaja aún más importante: su propio cerebro, capaz de encontrar, rastrear y eliminar amenazas enemigas automáticamente sin necesidad de ser pilotado o controlado por una persona real. Esta es la siguiente evolución de la tecnología de vehículos aéreos no tripulados, UAV. Un cazador verdaderamente inhumano suelto en los cielos de Ucrania con un solo objetivo y nada más: encontrar y destruir la mayor cantidad posible de drones rusos. El impacto potencial de un dron como este no puede subestimarse. Antes de analizar cómo podría cambiar el campo de batalla en los próximos meses, primero echemos un vistazo a su desarrollo y diseño. La Sirka es una creación no de una, sino de dos empresas de defensa ucranianas diferentes: Noctis y Virey Industries. Noctis es una empresa de tecnología de defensa especializada en automatización de sistemas no tripulados y tecnologías inteligentes de contramedidas contra drones. En lugar de enfocarse en diseñar y desarrollar hardware completamente nuevo desde cero, esta empresa enfoca sus esfuerzos en desarrollar sistemas automatizados como algoritmos de seguimiento e interceptación que hacen a los drones más inteligentes y letales, mientras reduce la carga para los operadores humanos. Virey Industries, por su parte, comenzó como una pequeña startup en tiempos de guerra en Kiev, pero ahora es uno de los principales fabricantes de sistemas aéreos no tripulados avanzados de Ucrania, componentes electrónicos y software militar. Produce vehículos aéreos no tripulados como el dron kamikaze Virey 15 y el UAV de fibra óptica Virey Opto 15, junto con accesorios para drones como el sistema de retransmisión montado Mara Pro Drone y la estación terrestre Virey 19, con más del 80% de sus componentes de drones fabricados localmente en Ucrania. El trabajo de desarrollo en el nuevo dron Sirka fue realizado principalmente por Noctis, con Virey brindando inversión y experiencia en producción para lograr el mejor producto posible. No construían cualquier dron, sino uno con un propósito muy específico. Tenía que ser el arma definitiva contra los drones Shahid. Los drones Shahid se originaron en Irán y fueron suministrados por primera vez a Rusia durante las primeras etapas de la guerra en Ucrania en 2022. Más tarde, el ejército ruso comenzó a modificar y producir en masa estos equipos, además de darles un nuevo nombre, Gerund 2, pero gran parte del mundo todavía los llama Shahids. A lo largo del conflicto, han causado graves daños en numerosos ataques a pueblos y ciudades ucranianas, atacando infraestructura militar y civil.
Para que estos ataques causen el mayor daño posible, las fábricas rusas fabrican miles de unidades al mes. Sus comandantes ordenan desplegar enormes enjambres a través de la frontera hacia Ucrania. Los ingenieros del Kremlin han encontrado formas de mejorar sus drones. Originalmente, por ejemplo, los Shahids solo podían transportar ojivas que pesaban hasta 50 kilogramos, 110 libras, pero ingenieros rusos hallaron modos de hacerlos más destructivos. Las versiones más recientes suelen traer ojivas de 90 kilogramos, 200 libras. Equipos rusos también crearon versiones del Shahed con propulsión a chorro, capaces de alcanzar velocidades de 500 a 600 kilómetros por hora, 300 a 370 millas por hora, pero la mayoría usa hélices más simples y económicas para propulsión, lo que les da velocidades máximas de alrededor de 180.5 kilómetros por hora o 115 millas por hora. Normalmente vuelan a bajas altitudes y se usan en masa para saturar y abrumar las defensas aéreas de Ucrania. No es raro ver 660 o más drones usados en un solo ataque, por ejemplo, y los medios ucranianos informan que cerca de 60.000 de estos drones han sido lanzados por Rusia desde que comenzó la guerra. Afortunadamente, con el avance del conflicto, las fuerzas de Ucrania han hallado formas de enfrentar esta amenaza mortal. Crearon una de las redes de defensa aérea más complejas y eficaces del mundo, usando desde torretas con inteligencia artificial hasta grupos móviles de fuego, inhibidores de guerra electrónica, cañones antiaéreos, baterías de misiles e incluso helicópteros de ataque. También ha recibido mucha ayuda externa. Aliados occidentales han dado a Ucrania algunas de sus mejores defensas aéreas. Cuando Starlink, la empresa estadounidense de telecomunicaciones, supo que los rusos usaban sus satélites, les cortó el acceso e interrumpió sus operaciones al instante. Aún así, los enjambres siguen llegando y los ingenieros rusos encuentran nuevas formas de mejorar sus drones, optimizando navegación y construcción, e integrando sistemas más inteligentes de resistencia a la guerra electrónica. En respuesta, Ucrania sigue buscando formas más eficientes de eliminar estos drones y anular la amenaza que representan. Uno de los mejores métodos es usar drones interceptores, drones que están diseñados específicamente no para realizar misiones de vigilancia o atacar objetivos en tierra, sino para buscar y destruir otros drones en el aire antes de que puedan alcanzar sus objetivos. Esto ha resultado ser excepcionalmente efectivo. Desde que Ucrania amplió su arsenal de interceptores, desplegando sistemas como el Wild Hornet Sting II, el Skyfall P1 Sun y el Octopus 100, ha tenido mucho más éxito cuando se trata de derribar la mayoría de los activos aéreos de Rusia. De hecho, ha habido numerosos casos en los que las fuerzas de Kiev usaron interceptores y otras medidas para eliminar cerca del 95% de los drones enemigos, salvando innumerables vidas en el proceso. Por lo tanto, no es de sorprender que Kiev quiera invertir más en esta tecnología. Varias de sus principales empresas de drones trabajan activamente en mejorar o crear nuevos interceptores. Lo que nos lleva de vuelta al Sirka, diseñado desde cero por un equipo especializado de ingenieros y programadores con amplia experiencia en defensa contra drones. Este emocionante interceptor fue anunciado oficialmente por Biri el 30 de junio de 2026, con la empresa compartiendo una lista detallada de las especificaciones técnicas y capacidades únicas del Sirka. Estéticamente, la forma de bala del Sirka se parece mucho a otros drones interceptores utilizados con gran eficacia por Ucrania, como el P1 Sun. El fabricante ha revelado que puede alcanzar velocidades superiores a 340 km por hora o 211 millas por hora y es capaz de operar a altitudes de 6 km o alrededor de 3.7 millas. Tiene un radio operativo de hasta 30 km alrededor de 18.6 millas. Puede mantenerse en el aire hasta 20 minutos seguidos. Esto debería bastar para que pueda detectar, rastrear y atacar drones enemigos. Y cuando llega el momento de atacar esos objetivos enemigos es cuando la Sirka realmente destaca y se diferencia del resto. La mayoría de los demás drones deben ser guiados manualmente desde el despegue hasta que localizan y rastrean un objetivo. Algunos tienen funciones autónomas que dejan a la inteligencia artificial controlar la fase final del vuelo, mientras avanzan hacia sus objetivos, pero todavía requieren pilotos humanos en las primeras etapas de sus vuelos. La Sirka es diferente. Según Biri,
Este dron detecta, rastrea y neutraliza amenazas aéreas automáticamente, incluso aquellas que se mueven a altas velocidades. Sin intervención constante de un operador, eso marca toda la diferencia. Y esa es la principal razón por la que este dron podría convertirse fácilmente en la nueva estrella del ejército de interceptores de Ucrania. Porque si lo que dice Viri sobre este dron es cierto, Ucrania podría, en teoría, lanzar enjambres completos de Sirkas al cielo sin necesitar grandes equipos terrestres de pilotos para controlarlos. Funcionan de forma parecida a los misiles de tipo dispara y olvida, sin tener que ser monitoreados individualmente ni guiados manualmente hacia sus objetivos. Podrías esperar que ese tipo de capacidades avanzadas tendrían un precio bastante alto, pero aquí tienes otra gran ventaja del dron Sirka: es sorprendentemente barato. Viri Industries dice que cada unidad cuesta como máximo $2,000, aunque quizá no sea el interceptor más barato actualmente. El P1SAN, por ejemplo, puede fabricarse por cerca de la mitad de ese costo, pero el Sirka es, por mucho, el interceptor más barato que viene con sus propias capacidades automáticas de detección y guiado. Es un precio increíblemente bajo para un equipo militar tan avanzado, y es prueba de la eficiencia y rentabilidad que han alcanzado las empresas de defensa de Ucrania, y lo eficaces que pueden ser bajo las estrictas limitaciones de tiempo y dinero de la guerra actual. Este bajo costo también es una noticia increíblemente mala para Rusia. Antes de explicar por qué, si este es el tipo de análisis que te interesa, asegúrate de estar suscrito al programa militar. Lo desglosamos así cada semana. No sabemos el precio exacto que Rusia paga por producir sus drones Shahed, ya que las fuentes varían, con algunas estimaciones tan bajas como $20,000 por unidad y otras mucho más altas de hasta $80,000. Lógicamente, el precio real probablemente se encuentra en algún punto intermedio entre esos dos extremos, alrededor de $50,000 para un dron típico Shahed o Geran 2. Dron. Los bajos costos de producción de estos drones han sido un gran desafío para Ucrania desde que aparecieron en su espacio aéreo en 2022. ¿Cómo neutralizas una amenaza así sin desperdiciar municiones costosas en el proceso? Porque antes de que llegaran los drones interceptores, la única forma segura de derribar un dron enemigo era con un misil interceptor. Los misiles interceptores no son baratos. Varios aliados occidentales de Ucrania han estado dispuestos a proporcionar estas municiones durante años. Estados Unidos ha entregado misiles como los Patriot Pack, por ejemplo, y el misil aire-aire avanzado de medio alcance AIM-120, AMRAAMS. Los AIM-120 cuestan cerca de $1 millón cada uno. Los misiles PAC-2 y PAC-3 cuestan varios millones cada uno. Incluso algunos de los interceptores más baratos del arsenal de Kiev, como los misiles Iris-T alemanes, aún cuestan cientos de miles de dólares cada una. Muchas de estas municiones solo están disponibles en cantidad limitada. Por ejemplo, Ucrania solo recibió alrededor de 600 misiles Patriot durante los primeros 4 años de la guerra. Entonces, estos recursos son muy valiosos, pero también escasos. No tiene sentido lanzar un misil de $1 millón a un dron de 50,000, sobre todo si el enemigo puede fabricar y lanzar cientos más de esos drones de $50,000 en un solo día. Por lo tanto, Ucrania no ha tenido otra opción más que mantener sus interceptores en reserva y solo usarlos para enfrentar amenazas enemigas más grandes y costosas, como los misiles de crucero, mientras busca formas mucho más baratas de enfrentar a los Shaheds. Afortunadamente, el país ha respondido al desafío de manera notable, y el Sirka es solo la última prueba de ello, porque si puedes destruir un activo enemigo de $50,000 usando un arma de $2,000, esa es una ecuación de costo-beneficio extremadamente favorable para ti y terrible para tu oponente. Si Ucrania logra suficientes Sirkas en el aire, cada uno de ellos que logre eliminar un Shahed ruso le está causando al Kremlin una pérdida neta estimada de $48,000. Eso no es mucho por sí solo si lo comparamos con el enorme presupuesto de defensa de Moscú. Pero el costo de varios drones derribados pronto se acumula, llegando a millones, potencialmente hasta miles de millones a largo plazo. Rusia ya enfrenta múltiples crisis económicas, impulsadas en gran parte por los costos disparados de la guerra, el impacto de los ataques con drones de Ucrania en sus refinerías de petróleo y las sanciones occidentales contra su sistema financiero. La Sirka es otra manera en que Ucrania vuelve la guerra insosteniblemente cara para su enemigo, eliminando activos y protegiendo a la gente e infraestructura. Claro, el impacto de este dron dependerá de su eficacia para localizar y destruir a los Shaheds. Pero eso no parece un gran problema por cómo fue diseñado.
Como mencioné anteriormente, cuando empezaron a trabajar en la Sirka, Noctis y VD Industries la diseñaron específicamente para derribar Shahid. Eso significa que cada decisión sobre su diseño se tomó con ese objetivo en mente. Cada componente fue cuidadosamente diseñado y elegido para que este WAV sea una pesadilla para sus contrapartes rusas. Nada se dejó al azar. El equipo de diseño contactó a un batallón experto en anti-Shahid de Ucrania, conocido como Dark Node, para obtener consejos y datos clave para mejorar su dron al máximo. Los equipos de Dark Node se encuentran entre los más efectivos en Ucrania cuando se trata de localizar y destruir drones Shahed, eliminando más de 1500 de ellos en la guerra hasta ahora. Conocen el diseño de estos drones a la perfección y saben cómo explotar sus debilidades. Su inteligencia fue clave para ingenieros y desarrolladores de este nuevo interceptor, y gracias a su arduo trabajo, el producto final parece tener las cualidades y capacidades necesarias para anular a los Shahids fácilmente. Vale la pena señalar, por ejemplo, que el Sirka puede volar casi el doble de rápido que un Geran 2 típico. Eso significa que aunque un dron ruso se acerque rápidamente a una ciudad ucraniana, un Sirka aún tendría tiempo de sobra para despegar, fijarlo como objetivo y alcanzarlo antes de que siquiera se acerque a su objetivo previsto. Incluso si el Shahid intentara ejecutar maniobras evasivas, la gran ventaja de velocidad del Sirka debería bastar para ganar la batalla. Las funciones autónomas del Sirka también son enormemente ventajosas. Si estos drones dependieran de operadores humanos, Ucrania necesitaría encontrar y entrenar muchos más pilotos para volarlos, lo que pondría límites estrictos a la cantidad total de WAVs que puede desplegar en cualquier momento. Sin embargo, gracias a la inteligencia artificial del Sirka, Ucrania podría lanzar enjambres de estos drones con solo un supervisor humano para vigilarlos y monitorear su avance. Esto reduce mucho la carga para las tripulaciones de drones ucranianas. También les facilita contrarrestar los enjambres cada vez más enormes y los esfuerzos de saturación de sus enemigos. Eso es increíblemente importante porque los comandantes rusos siguen apostando fuertemente por tácticas de fuerza bruta. Ellos creen que la clave del éxito está en lanzar cantidades cada vez mayores de drones y misiles contra su enemigo, esperando que, aunque muchos de esos drones sean interceptados, algunos logren pasar y alcancen sus objetivos. Con el tiempo, esperan que estos ataques causen suficiente daño como para obligar a Ucrania a rendirse y a ondear la bandera blanca. Kiev lucha por encontrar cómo enfrentar estos enjambres cada vez mayores, y la Sirka, junto con otros interceptores, parece la opción ideal. Toda esta historia también sirve para ilustrar las diferencias drásticas en tácticas y adaptabilidad entre ambos bandos. Por un lado, Rusia sigue dependiendo en gran parte de los mismos drones desde el inicio de la guerra. Sí, sus ingenieros han hecho algunas modificaciones con el tiempo, pero el Shahed sigue siendo clave en el ejército de drones del Kremlin. Tal como lo fue en 2022, Ucrania, mientras tanto, ha creado un arsenal de WAV más diverso, desarrollando desde drones de reconocimiento de largo alcance hasta drones bombarderos Baba Yaga e interceptores IA como Sirka. En resumen, Ucrania le ha planteado a Rusia una abrumadora variedad de amenazas que afrontar, y el Kremlin ha tenido dificultades para encontrar formas de contrarrestar muchas de ellas. Rusia, mientras tanto, se ha empeñado en seguir usando el mismo tipo de dron año tras año, y Ucrania ha usado ese tiempo para crear docenas de formas efectivas de enfrentarlo. El Sirka es solo una de ellas, pero podría ser de las mejores hasta ahora, y parece que, una vez más, hay muy poco que Rusia podrá hacer para evitar que este nuevo dron cause estragos en sus propios drones. Un experto en aviación y drones fue entrevistado por un canal de noticias ucraniano sobre la Sirka. Al preguntarle cómo Rusia podría contrarrestarlo, indicó que el Kremlin ha usado cámaras y sensores de advertencia en sus drones para detectar amenazas cercanas e interferidores electrónicos para bloquear comunicaciones de drones ucranianos. Sin embargo, él señala, es poco probable que estas medidas sean efectivas contra la Sirka. Su velocidad hace que no tenga que preocuparse por ser detectado por las cámaras Shahid, y sus capacidades autónomas hacen que probablemente no le afecten los inhibidores. El experto añadió que las empresas de defensa ucranianas buscan fortalecer vínculos con socios europeos para llevar sus tecnologías al siguiente nivel. Exploran opciones como visión por computadora y aprendizaje automático avanzados, y otros semiconductores avanzados para crear drones más fuertes, inteligentes y rápidos que los actuales. De hecho, Noctis y VD Industries dicen que ya están trabajando en el Sirka 2.0, una versión mejorada de este dron,
El arsenal de Ucrania acaba de hacerse un poco más grande y mucho más efectivo con la introducción de un arma nueva, inusual pero emocionante. Una que se eleva a alturas estratosféricas antes de caer sobre sus enemigos. Puede evadir bloqueadores y sistemas de guerra electrónica fácilmente. Una con el potencial de aplastar las defensas aéreas rusas al instante, dejando a las tropas, recursos e infraestructura del Kremlin cada vez más expuestos a ataques posteriores. ¿Conozcan el DART? El misil que lleva una idea de décadas al siglo XXI y que podría resultar ser una incorporación invaluable al arsenal de Ucrania. El DART fue diseñado por el programa del Centro de Tecnologías Innovadoras de Ucrania. Es un misil ligero que está diseñado para ser elevado al aire con la ayuda de globos estratosféricos. Una vez que los globos alcanzan cierta altura, el misil es liberado, utilizando sistemas de navegación integrados para seguir una ruta de vuelo preestablecida antes de finalmente atacar su objetivo desde arriba. Es un concepto sorprendentemente simple, y la idea de usar globos en la guerra se remonta a siglos atrás. En la antigua China, por ejemplo, las llamadas linternas Kongming se usaban como dispositivos de señalización militar. Zhuge Liang, un famoso estratega, las usó primero para pedir ayuda al estar rodeado por enemigos, y la idea pronto se popularizó. En el mundo occidental, otro ejemplo temprano de globos utilizados con fines militares ocurrió a finales del siglo XVIII, durante la batalla de Fleurus. Las fuerzas francesas usaron un globo de hidrógeno para rastrear movimientos enemigos y dar informes en tiempo real a las tropas en tierra. Francia tuvo su propio cuerpo de globos, aunque duró poco, que finalmente fue disuelto por Napoleón, pero la idea de usar globos en batalla ciertamente no terminó ahí. Por ejemplo, las fuerzas imperiales austríacas usaron bombas con globos contra Venecia en 1849. Les colocaron explosivos, cada uno pesando entre 24 y 30 libras, 11 a 14 kilogramos, a globos de aire caliente de papel, que después se lanzaron desde tierra y desde un barco de vapor. Se lanzaron cerca de 200 en total y al menos uno impactó la ciudad como se pretendía. Aunque varios se alejaron con el viento, lo que resalta un gran desafío de depender de globos en batalla. Con el paso del tiempo, varias fuerzas militares de todo el mundo, incluidos los Estados Unidos y el Reino Unido, intentaron resolver estos desafíos y descubrir nuevos métodos más efectivos de guerra con globos. En la Primera Guerra Mundial, los globos se usaron bastante como plataformas de observación, y en la Segunda Guerra Mundial hubo una gama aún más diversa de aplicaciones. Los británicos usaron globos de barrera para interceptar ataques de bombarderos alemanes y los primeros misiles de crucero. También orquestaron toda una operación militar, la Operación Outward, usando globos. Esto implicó el lanzamiento de casi 100.000 globos en total, alrededor de la mitad de los cuales llevaban artefactos incendiarios. La otra mitad portaba trozos de alambre de acero, creados para provocar incendios y dañar líneas eléctricas en Europa, causando caos que enfrentarían las fuerzas alemanas. Japón, mientras tanto, utilizó globos incendiarios, también conocidos como bombas globo-fugo, para transportar cargas explosivas a través del Océano Pacífico. Miles de estos globos, que medían alrededor de 33 pies o 10 metros de diámetro y estaban hechos principalmente de papel de seda, fueron lanzados desde Honshu, llevando explosivos y artefactos incendiarios. Varios cientos finalmente fueron avistados en toda Norteamérica, matando a 6 personas y causando pequeños incendios forestales. La mayoría de estos ejemplos históricos tuvieron resultados mixtos, pero los ejércitos modernos tienen tecnologías más avanzadas y entienden mejor las condiciones que afectan a los globos en el aire, y métodos avanzados para contrarrestar esas condiciones. Como resultado, algunas de las fuerzas militares más poderosas del mundo, incluyendo a Estados Unidos y China, continúan explorando posibles aplicaciones de sistemas basados en globos. Sin embargo, Ucrania no se limita a explorar o experimentar. Ha estado desplegando activamente globos para sembrar confusión, caos y destrucción entre las filas rusas durante varios años. Según escribió el Wall Street Journal, pero ningún país ha llevado más lejos el uso de globos que Ucrania, que los está usando para ejecutar ataques audaces en lo profundo de Rusia, así como para reconocimiento y transporte, y como señuelos. De hecho, las fuerzas de Kiev recurrieron a los globos en los primeros días del conflicto. Primero los usaron para lanzar bombas y granadas a los rusos o como señuelos para agotar defensas aéreas enemigas. Para 2024, había mejorado sus esfuerzos basados en globos, utilizando productos de proveedores estadounidenses como sistemas de entrega para armas kamikaze compactas. Estos globos le dieron a Ucrania la capacidad de atacar objetivos rusos mucho más allá de los territorios ocupados y a través de la frontera internacional entre ambas naciones.
Los globos se han usado en varios ataques a campos petroleros, refinerías y terminales de carga, y centros ferroviarios. Como señala Michael Kaufman, experto en asuntos militares rusos de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, esta es una parte muy importante del esfuerzo general de Ucrania para llevar a Rusia a la mesa de negociaciones en términos mucho más razonables. Y es gracias, en parte, a los globos. Así que no es de sorprender que los ingenieros militares de Ucrania hayan estado buscando maneras de ir aún más lejos, y el misil DART es el resultado final de sus esfuerzos. Veamos más de cerca qué es y cómo funciona. El Centro de Tecnologías Innovadoras no ha revelado las especificaciones técnicas exactas ni del misil en sí ni de los globos utilizados para lanzarlo. Sin embargo, los datos públicos indican que el misil es bastante compacto, midiendo alrededor de 6 pies, 1.8 metros de longitud y pesando cerca de 29 libras o 13 kilogramos cuando está vacío. Se dice que puede transportar ojivas que pesan entre 7.7 libras o 3.5 kilogramos y 22 libras o 10 kilogramos dependiendo de la configuración. Se cree que la ojiva incorpora elementos penetrantes a base de grafito, aunque, de nuevo, no hay detalles específicos confirmados sobre cómo funciona o contra qué tipo de objetivos podría ser utilizada. Tampoco sabemos el alcance preciso, el nivel de precisión o incluso el estado de producción de este misil. Es normal, ya que Ucrania no quiere revelar datos que Rusia pueda usar en su contra. Es mejor mantener estas armas en secreto hasta que estén listas para usarse en la guerra, ya que así tienen más oportunidad de sorprender al enemigo. Y aunque muchas especificaciones técnicas siguen clasificadas, tenemos una idea general de cómo funciona el DART. Los informes sugieren que los globos estratosféricos lo llevarán a latitudes de entre 7.5 y 11.2 millas, o de 12 a 18 kilómetros. Una vez que alcance cierta altura, el misil es lanzado. En ese momento, depende de servomecanismos especiales y sistemas de navegación integrados para estabilizarse en el aire y seguir su trayectoria de vuelo preestablecida. Eso puede parecer un detalle menor, pero es increíblemente importante, porque si el misil simplemente se soltara de un globo sin poder estabilizarse, podría quedar kilómetros fuera de curso. En cambio, el DART se dirige hacia su objetivo durante su descenso, pero una vez que está a unos 3.7 millas o 6 kilómetros de la superficie de la Tierra, su sistema de navegación se apaga por completo. Esto es, sin duda, la parte más importante e interesante del diseño del DART. Con el sistema de navegación apagado, usa un motor de combustible sólido para seguir su trayectoria de vuelo, siguiendo un curso fijo antes de impactar con su objetivo, que podría ser cualquier cosa, desde un depósito de municiones hasta un tanque de almacenamiento de petróleo. Ahora, aquí está la razón por la que esto importa. Rusia depende cada vez más de sistemas de guerra electrónica para interferir, engañar o de otra forma interrumpir drones y misiles ucranianos. Sus ingenieros continúan innovando en esta área, añadiendo antenas y creando sistemas más complejos, para detener en seco los medios aéreos de Ucrania, cortando sus comunicaciones y deshabilitando sus sistemas de navegación para que no logren atacar sus objetivos previstos. La ventaja única del sistema DART es que no depende de comunicaciones externas ni de sistemas de navegación por satélite durante los últimos kilómetros de su descenso. Así que, al menos en teoría, aunque Rusia tenga todo un ejército de inhibidores de guerra electrónica en tierra, listos para saturar las ondas con señales falsas y estática, eso no importa. El ruido no le afecta a este sistema porque no está escuchando. En cambio, cae en silencio, sin emitir nada hacia su objetivo, y los interferidores no pueden hacer absolutamente nada para detenerlo. En una guerra cada vez más dominada por la tecnología de guerra electrónica, eso es sumamente importante. De hecho, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales indica que la guerra electrónica es una de las fuerzas clave del conflicto, impactando fuertemente a ambos bandos. La noche del 14 al 15 de junio, por ejemplo, Rusia lanzó la asombrosa cantidad de 70 misiles y más de 600 drones, un gran total de 681 medios aéreos contra pueblos y ciudades ucranianas. Ucrania pudo destruir o neutralizar por interferencia 632 de esos medios aéreos. Esto demuestra el gran poder y potencial de los sistemas de guerra electrónica para salvar vidas y evitar desastres. La alta presencia de sistemas de interferencia GPS en el campo de batalla ha forzado a Rusia y Ucrania a una carrera desesperada para hallar métodos alternativos de guía o para crear armas que ya saben a dónde van desde el inicio y no requieren guía durante todo el recorrido, como el DART. Pero antes de analizar sus otros beneficios, aplicaciones y posibles desventajas, hay más de dónde salió esto. Así que, si este programa militar te está aportando algo, no olvides suscribirte.
Ahora, el hecho de que el DART tenga el potencial de evadir los sistemas de guerra electrónica del enemigo es, posiblemente, su mayor ventaja, pero no es la única. Otro enorme beneficio de este sistema está relacionado con el hecho de que se lanza desde un globo. Eso significa que, en teoría, podría desplegarse desde casi cualquier lugar. Eso incluye ubicaciones en la línea del frente, así como lugares dentro del propio territorio de Ucrania. Los registros históricos del clima muestran que los vientos estratosféricos suelen soplar de Ucrania a Rusia. Un globo, por ejemplo, podría lanzarse en Kiev y dejarse llevar por la brisa más de 160 kilómetros hacia Moscú antes de soltar su carga. Y como estamos hablando de globos aquí, no de aeronaves, los soldados ucranianos solo deben inflar el sistema y dejarlo volar. No se requieren pistas de aterrizaje, aeródromos, ni poner en riesgo la vida del piloto o una aeronave costosa para usar estas municiones. Pueden lanzarse en cualquier momento, desde casi cualquier lugar, y simplemente se dejan ir hacia territorio enemigo. Esto le da a Rusia algo diferente con que lidiar. Hasta ahora, debía enfrentarse a diversos drones y misiles desarrollados localmente por Ucrania, así como armas occidentales como los Storm Shadow y los ATACMS. Aunque todos son diferentes, muchos de esos sistemas comparten patrones convencionales y vulnerabilidades similares que pueden explotarse con radares y defensas aéreas, y tecnologías de guerra electrónica. El DART es distinto en casi todos los aspectos. Se eleva a alturas mucho mayores que el dron promedio y se dirige a sus objetivos a gran velocidad sin depender de los mismos tipos de tecnologías de navegación que un misil común. Y eso le presenta un problema a Rusia, porque el Kremlin aún no tiene una forma comprobada de contrarrestar este tipo de sistema. Solo puede esperar que sus defensas aéreas funcionen, como el S-300 y el S-400, sean capaces de detectar los misiles en aproximación e interceptarlos antes del momento del impacto. Sin embargo, en años recientes se ha demostrado que estos sistemas no son confiables. Docenas de ellos han sido dañados y destruidos por Ucrania, y con menos defensas a su disposición, los comandantes del Kremlin se han visto obligados a reubicar sus recursos restantes y a priorizar la protección de su infraestructura más importante y otros lugares, como Moscú. Aún así, Ucrania sigue demostrando que las defensas rusas no son suficientes, ya que los operadores de drones de Kiev han lanzado varios ataques sucesivos contra las ciudades más grandes y mejor defendidas, como la propia Moscú, así como San Petersburgo. Con el poder del DART en su arsenal, las fuerzas de defensa de Ucrania podrían lograr que esos ataques sean aún más mortales y devastadores para el Kremlin. Podría, por ejemplo, lanzar una serie de misiles DART como acto inicial de un asalto aéreo, usándolos para desactivar cualquier radar o defensa en una zona objetivo. Luego, podría seguir con enjambres de drones y misiles convencionales, arrasando con elementos expuestos de la infraestructura energética y activos militares. Y los beneficios no terminan ahí. También está la cuestión del costo. No es ningún secreto que, incluso con generosos fondos y apoyo de aliados en Europa y más allá, Ucrania no puede igualar el enorme gasto en defensa de Rusia. Tampoco puede igualar a su oponente en cuanto a enormes reservas de municiones, personal o capacidad de producción militar. No tiene las enormes fábricas ni las redes logísticas de las que Rusia depende para fabricar misiles y drones costosos en grandes cantidades. Como resultado, tiene que hacer las cosas de manera diferente. Tiene que ser adaptable y eficiente en costos. Por eso Ucrania depende tanto de sus innovaciones nacionales, como su ejército de drones cada vez más diverso, formado principalmente por vehículos aéreos no tripulados, baratos y fáciles de fabricar. Por eso Ucrania ha pasado gran parte de la guerra sin buscar crear el arma perfecta, sino invirtiendo en sistemas que sean funcionales, asequibles y complicados para el enemigo. Un misil ligero lanzado desde un globo encaja perfectamente. Gracias a su tamaño compacto, combinado con el hecho de que puede simplemente flotar en el aire, en vez de requerir lanzamiento y pilotaje, el DART debe ser lo suficientemente barato para que Ucrania lo produzca en serie. Aunque no sabemos exactamente cuánto cuesta cada unidad, probablemente sean mucho más baratos que equipos grandes o sistemas de misiles balísticos. Y aunque la ojiva del DART es relativamente pequeña, aún debería tener suficiente potencia para causar daños graves a los tipos de objetivos adecuados. Dicho todo esto, es importante no dejarse llevar y asumir que el DART es un arma perfecta o que resuelve todos los problemas de Ucrania. Después de todo, todavía hay mucho que no sabemos sobre este sistema, y se requerirá tiempo y paciencia para comprender completamente sus capacidades en el mundo real y su eficiencia real. Por ejemplo, los expertos ya están haciendo preguntas sobre cuán efectivos deben ser los sistemas de navegación del DART. Para mantenerse en el blanco,
incluso si esos sistemas están desactivados. También se han señalado problemas históricos con los sistemas basados en globos. Quien haya soltado un globo al viento, por ejemplo, sabrá lo fácilmente que el viento y las condiciones climáticas afectan a estos objetos. Por supuesto, los globos estratosféricos de grado militar no son exactamente iguales a los globos de cumpleaños que alguien podría usar en casa, pero muchas de las mismas reglas siguen aplicando. Pueden ser llevados en diferentes direcciones por el viento y están sujetos a cambios repentinos en la fuerza del viento y el clima. Factores como el momento del lanzamiento y las condiciones de liberación pueden generar cierta incertidumbre, lo que podría hacer que el DART sea más difícil de controlar. Por eso, deben cuestionarse el alcance del DART y la probabilidad de que dé en el blanco. ¿Y qué tipo de margen de error tiene en cuanto a su precisión? También necesitamos saber cuánto cuesta fabricar cada unidad y si el sistema ya ha sido probado o incluso utilizado en condiciones de combate reales o si apenas está en etapa inicial de planeación y prototipo. Sin esta información, es imposible sacar conclusiones definitivas sobre el verdadero valor y viabilidad del arma. Sin embargo, según lo que sabemos hasta ahora, hay muchas razones para ser optimistas sobre este sistema. Al menos en teoría, parece resolver varios problemas que Ucrania ha encontrado al usar municiones más convencionales, mientras plantea nuevos retos para el enemigo. Sin duda, es una propuesta única, y si resulta exitosa, podría abrir el camino para más sistemas de estilo similar, diseñados específicamente para contrarrestar tecnologías de guerra electrónica al desactivar sus propios sistemas de navegación interna mientras se acercan a su objetivo. Y Kiev no tiene intención de detenerse aquí. Han sido reservados sobre las especificaciones técnicas del DART. Los desarrolladores del sistema han admitido abiertamente que su tecnología podría usarse como base para proyectos futuros. Podrían incluir misiles balísticos y superficie-aire. De nuevo, no hay más detalles sobre lo que eso podría implicar, pero los equipos ucranianos ya podrían estar explorando formas adicionales de usar globos para lanzar municiones más grandes y letales, o incorporar sistemas de navegación más inteligentes en esas armas para que eviten los interferidores rusos de guerra electrónica. Una cosa es clara, la ambición de Ucrania sigue siendo inigualable y el país sigue demostrando un compromiso inquebrantable con la innovación, siempre buscando nuevas y emocionantes formas de superar límites y maximizar las capacidades de tecnologías militares que el mundo apenas imagina. Durante 8 años, Ucrania ha esperando el momento adecuado, cazando y persiguiendo algo que Rusia alguna vez usó para lastimar a Ucrania. La espera era necesaria. Ucrania antes no podía eliminar su objetivo, pero ahora sí. La espera finalmente ha terminado. Ucrania acaba de hacer que Rusia pague con creces por un incidente que ocurrió en 2018. La represalia fue despiadada, el objetivo fue destruido en los mares que Rusia creía controlar. Si la venganza es un plato que se sirve mejor frío, Ucrania acaba de asestar una dosis glacial de destrucción que dejó a Rusia tambaleando. Comenzamos nuestra historia en 2018. Habiendo comenzado su campaña de agresión contra Ucrania 4 años antes, anexando ilegalmente Crimea en el proceso, Rusia estaba en la cima. Tenía control total. Putin controlaba el Mar Negro, el Mar de Azov y el Estrecho de Kerch, que conecta a los dos para manipularlos. Y en noviembre de 2018, Rusia empezó a hacer valer su poder. La flota del Mar Negro cerró el Estrecho de Kerch para barcos no militares, para castigar a Ucrania por lo que afirmaba era haber entrado sin autorización en aguas territoriales rusas. Vivos, por supuesto. Crimea no le pertenece a Rusia, y tampoco las aguas que rodean la península. Entre los barcos en el bloqueo naval de Rusia, había una patrullera del FSB llamada Izimbrut. Esa embarcación y otras participaron en la escalada del bloqueo del Estrecho de Kerch en 2018. Participó en la captura de 3 barcos navales ucranianos en el Estrecho de Kerch. Fue una operación donde barcos rusos embistieron a embarcaciones ucranianas antes de abrir fuego contra ellas que intentaban ir de Odessa a Mariupol. El incidente fue una muestra severa de la agresión que Putin escalaría más tarde hasta convertirse en una invasión total menos de 4 años después. 6 soldados ucranianos fueron heridos en el ataque, y las fuerzas rusas capturaron a las tripulaciones de barcos ucranianos. Moscú intentaba enviar un mensaje. Todos los marineros fueron encarcelados, donde languidecieron durante casi un año antes de finalmente ser enviados de regreso a Ucrania, como parte de un intercambio de prisioneros en septiembre de 2019. En ese momento, Ucrania no podía hacer nada respecto a las acciones de Rusia. No tiene una armada propiamente dicha, y los drones que se han convertido en un sello distintivo de la defensa de su territorio contra Rusia
apenas eran una idea en la mente colectiva del ejército ucraniano. Así que Ucrania tuvo que soportar la ofensa, absorber el golpe, pero Ucrania nunca lo olvidó y no lo perdonaría. Durante 8 años, Ucrania esperó una oportunidad para vengarse por la captura y las heridas de sus marineros en 2018. Incluso cuando Putin lanzó su invasión y estalló la guerra en toda Ucrania, todas las miradas estaban puestas en el Izumrud. Ucrania solo necesitaba el arma adecuada y una oportunidad. Demos un salto al 14 de julio de 2026 y las fuerzas navales de las Fuerzas Armadas de Ucrania publicaron un mensaje sencillo en Telegraph. La Marina de las Fuerzas Armadas de Ucrania destruyó el barco guardacostas del FSB de la Federación Rusa. Izumrud, declaró la Marina de Ucrania, mencionando la participación del barco en el incidente del estrecho de Kerch 8 años antes. Y si alguien dudaba que Ucrania sabía lo que atacaba al destruir el barco, la Marina eliminó esas dudas dejando claro que la venganza fue un factor. La retribución es inevitable, aún hay más por venir, llegó el escalofriante mensaje de la Marina de Ucrania. Había requerido casi una década de paciente cacería y desarrollo de armas, pero Ucrania finalmente eliminó su objetivo. Y no fue solo la nave en sí lo que Ucrania destruyó. Marineros rusos murieron o resultaron heridos como resultado del ataque al Izumrud. Dice Ucrania, el ataque ocurrió la noche en que drones ucranianos destruyeron 11 barcos en el mar de Azov. Aquí no se trata de que Ucrania use todos sus recursos para destruir un solo buque de guerra. Ahora Ucrania domina las aguas que Rusia usó para oprimir a Ucrania hace 8 años. El Izumrud ya no es el gran matón que antes intimidaba a Ucrania. Es solo otro barco, entre muchos, que ha tenido un desafortunado encuentro con un dron poderoso y demasiada agua. Perdido entre la multitud. Perdido para Rusia. El destino ideal para un barco que simbolizó el dominio ruso sobre Ucrania. Ucrania tiene su venganza después de 8 años, pero aún quedan preguntas. ¿Cómo lo logró Ucrania? ¿Y qué impacto práctico tiene el ataque en la guerra de Ucrania? Comenzaremos con lo primero. La Marina de Ucrania informó que el arma que golpeó a Izumrud no era un dron aéreo común. Ucrania tenía en mente algo mucho más devastador. Un nuevo dron marítimo llamado Sargan 3000 fue clave para el ataque. Descrito por la Marina de Ucrania como un complejo marítimo no tripulado, el Sargan 3000 sigue siendo un misterio entre los drones marítimos de Ucrania. Sabemos que fue una de las incorporaciones más recientes a la flota de embarcaciones no tripuladas de Ucrania, pero parece estar opacada por drones marítimos más famosos como el Magura Kumu Bio-5 y el Sia Bay. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha calificado al Sargan 3000 como una plataforma multipropósito, maniobrable y versátil para cumplir diversas misiones, incluidas operaciones de ataque. Pero más allá de eso, no sabemos mucho, al menos en lo que respecta a las especificaciones. El Sargan 3000 solo entró en servicio formal en la Armada de Ucrania en 2026. Sin embargo, la velocidad y carga útil del Sargan 3000 son información clasificada. Sin embargo, sí sabemos un poco sobre lo dañino que puede ser este dron marítimo, y no solo por el hundimiento del Izumrud. En abril, Euromiden Press informó sobre lo que parecía ser el primer despliegue del Sargan 3000 en el Mar Negro. De nuevo, Ucrania no reveló nada públicamente. Sin embargo, un bloguero militar ucraniano, llamado Seri Misiura, dijo que los drones vistos en un video publicado por la Marina de Ucrania durante ese tiempo parecían ser el nuevo dron, que según Misiura puede estar armado tanto con cañones como con misiles. Lo primero quizá no bastó para derribar al Izumrud, pero lo segundo, eso ya es otra historia. Otras señales de la eficacia del Sargan 3000 surgieron de una pista que el portavoz de la Marina de Ucrania, Dmitry Pletenchuk, dejó caer cuando Ucrania participó en los ejercicios militares REPMUS que se llevaron a cabo frente a la costa de Portugal en 2025. Pletenchuk señaló que el nuevo dron marítimo de Ucrania participó en ese ejercicio. Y eso fue notable porque fue en el ejercicio REPMUS donde los drones de Ucrania hundieron una fragata de la OTAN durante un escenario de juegos de guerra que mostró cuán efectiva puede ser la marina no tradicional de Ucrania. La fragata de la OTAN fue atacada y dañada antes de detectar los drones. Los informes de la época decían que los Magura Umebaba 7 ucranianos hundieron la fragata, pero hay que hacerse la pregunta. ¿Participó el Sargan 3000 en ese ataque? Ucrania no dijo nada más. Ha mantenido el secreto sobre el dron marítimo durante meses. El misterio aún existe, pero sean cuales sean las especificaciones técnicas del Sargan 3000, el Izumrud acaba de aprender algo con certeza. El nuevo dron marítimo de Ucrania puede hundir un buque de guerra ruso. En cuanto al propio Izumrud, esto es lo que sabemos sobre el barco y lo que sabemos sobre lo que le ha pasado.
Votado en 2014, el Izumrud era de los buques más modernos de la flota del Mar Negro, y Rusia creyó que sería clave para ganar la guerra. Sin duda, fue clave para que Rusia mantuviera el control de las aguas alrededor de Crimea antes de la invasión. Como vimos en el incidente de 2018, no es un barco enorme, mide 62.5 metros de largo. El Izumrud puede desplazar hasta 750 toneladas métricas de agua y puede alcanzar una velocidad máxima de 27 nudos. También cuenta con una plataforma para helicópteros. Esto indica que Rusia podría usar el barco para reconocimiento y ataques aéreos. El barco no es un recurso de combate importante. Funciona bien como lancha patrullera y era lo bastante grande para embestir barcos ucranianos en 2018. Esto se debe más a que Ucrania contaba con muy poca fuerza naval propia que a la magnitud de la amenaza que representaba el Izumrud. El blog de defensa indica que el Izumrud pertenece a la clase Rubin, embarcaciones que Ucrania ha mostrado vulnerables en la guerra. En diciembre de 2025, Ucrania destruyó el Rasul Gamzatov, que es un barco de la clase Rubin como el Izumrud, en el Mar Caspio. En febrero de 2026, 2 embarcaciones clase Rubin fueron dañadas en un ataque frente a Inkerman, Crimea. Podríamos llamar a estos ataques ensayos. La venganza, fría como el hielo, se serviría después. En cuanto a lo del Izumrud, bueno, realmente deberíamos haber estado hablando del barco en pasado durante nuestro análisis de sus capacidades. Es falso afirmar que el Izumrud es un barco clase Rubin. Era un barco de clase Rubin. Ya han aparecido fotos satelitales del lugar del ataque de Ucrania con el Sargan 3000 y no muestran un panorama alentador sobre el Izumrud. Las fotos muestran que Ucrania atacó el barco mientras estaba atracado en un muelle y confirman la destrucción total. La embarcación fue prácticamente partida en dos durante su atraque. Solo sigue a flote por el lugar donde estaba cuando Ucrania la atacó. No hay dos formas de ver esto, aunque ahora hay dos partes del barco. El Izumrud está acabado, no va a regresar, las reparaciones no son posibles, y Ucrania ya tuvo su venganza. Si fuera un ataque aislado de Ucrania, sería suficiente. La venganza sabe dulce, el ánimo de las fuerzas ucranianas mejoraría, y Rusia enfrentaría la pérdida de un barco que simbolizaba su dominio sobre Ucrania. Pero para el Yitzhak, su hundimiento es solo parte de una campaña. Aquí hay algo más grande en juego. Esto deja a Yitzhak como una nota al pie, no como el único objetivo de Ucrania. Antes de explicar eso, les recordamos que ven el programa militar. Si están obteniendo información valiosa del canal, suscríbanse y hagan clic en la campana de notificaciones para que vean más de lo que tenemos próximamente. Volvamos al Yitzhak. El hundimiento de este barco es un síntoma de un problema que Rusia enfrenta desde hace tiempo. Rusia ya no controla las aguas que rodean Crimea. Los problemas de Rusia en el Mar Negro llevan mucho tiempo siendo ampliamente documentados y no están mejorando. La antes temida flota del Mar Negro, que debía controlar ese mar, prácticamente ya no existe. Un tercio de la flota está destruido o dañado. El resto de los barcos se ha retirado lo más lejos posible. No es que esto ayude mucho. Los drones aéreos y marítimos de Ucrania ahora tienen suficiente alcance como para atacar a los barcos de la flota del Mar Negro en cualquier momento, y Rusia lo sabe. En abril vimos cuando Ucrania atacó el puerto de Novorossiysk en el Mar Negro. Ahí es donde los buques de guerra rusos se retiraron para alejarse de Ucrania, pero no importó. Una fragata fue alcanzada en el ataque y se le envió un mensaje a Putin de que ha perdido el Mar Negro. Ya no hay donde los barcos rusos se oculten en el Mar Negro. Solo sus submarinos pueden operar ahí. Eso ya era bastante malo para Rusia. Ahora Ucrania amplía su dominio hacia el Mar de Azov, conectado al Mar Negro por el estrecho de Kerch, donde todo esto comenzó en 2018. La escalada de la campaña naval de Ucrania explica por qué el hundimiento del Azov es solo una nota al pie, aunque interesante, basada en la historia del barco. Actualmente, el Yitzhak es solo uno de muchos buques de guerra rusos y barcos de la flota fantasma que están siendo atacados por drones ucranianos en el Mar de Azov. Ucrania lleva más de una semana bombardeando barcos rusos en el Mar de Azov. Al hacerlo, ha mostrado la vulnerabilidad de Rusia en otra vía fluvial que debería controlar, tanto por la falta de defensas de los barcos ante drones ucranianos, como por la aparente ausencia de defensas aéreas en Crimea. Eso debería detener estos ataques. Los resultados fueron espectaculares. En los 8 días previos al 13 de julio, Ucrania había logrado impactos contra 105 embarcaciones en el Mar de Azov, la mayoría de las cuales eran buques cisterna de combustible de la flota fantasma. Sin embargo, entre las embarcaciones alcanzadas también ha habido lanchas patrulleras, remolcadores, transbordadores y cargueros. Ucrania no frena esta campaña.
Al día siguiente, la cuenta ya era de 116 barcos atacados, mientras Ucrania intensifica una campaña diseñada para aislar Crimea y mostrarles a los ocupantes de esa península que Rusia realmente ha perdido el control de las aguas que la rodean. El Yitsa quizás sea el barco más destacado entre los muchos que Ucrania ha destruido, pero es solo otro barco que Rusia ha perdido en una campaña ante la que parece incapaz de actuar. Esto es una humillación para Putin. Durante su mandato, se mostró como el hombre fuerte capaz de proteger a los rusos de todo. Ha quedado expuesto como alguien incapaz de controlar el único territorio que Rusia reclamó bajo su gobierno expansionista. Rusia no puede responder a las acciones actuales de Ucrania. Los buques de guerra de la flota del Mar Negro, en vez de detener esto, solo se esconden y sus tripulaciones temen ser los próximos objetivos de Ucrania. Como resultado, la única respuesta que Rusia ha podido reunir es restringir el tráfico marítimo para reducir la cantidad de ataques de Ucrania. Rusia suspendió el tráfico marítimo por el canal Don Azov, que conecta su red fluvial con los mares de Azov y Caspio. Al Jazeera informó el 14 de julio que el Ministerio de Agricultura de Rusia ahora dice que el país está buscando asegurar rutas marítimas alternativas y podría redirigir la carga mientras continúan los ataques de Ucrania. Las acciones de Ucrania en el mar de Azov bloquean el abastecimiento de combustible y suministros a Crimea, y también impide que Rusia exporte grano y petróleo, afectando el fondo de guerra de Putin para financiar la invasión a Ucrania. Y no pienses ni por un segundo que Ucrania se ha olvidado del Mar Negro solo porque está concentrando la mayoría de sus esfuerzos en el mar de Azov en este momento. El 15 de julio, United 24 Media informó que Ucrania enfocó su atención en el Mar Negro. Y lo hizo con estilo, ya que otros 20 barcos rusos fueron atacados por los enormes enjambres de drones de Ucrania. Había 17 petroleros, un remolcador y 2 buques cisterna con gas natural licuado entre ellos. Ucrania afirma que esta es la segunda fase de una operación de drones marítimos que inició en el mar de Azov y ahora se expande al Mar Negro. La flota fantasma de Rusia es la que está recibiendo el golpe. El Yatsenrud no estaba en la flota fantasma, era un buque de guerra, aunque poco más que una lancha patrullera, pero es otra víctima del hecho evidente de que un país que no tiene una marina tradicional ahora domina Rusia y sus cientos de barcos. La venganza de Ucrania muestra lo intimidada que está Rusia en las aguas que se suponía que podía controlar fácilmente. Según 1945, la humillación de Rusia está creciendo aún más, ya que todas las armadas del mundo observan lo que Ucrania está haciendo y ven que ahora hay un cambio total en la guerra naval en marcha. Antes, el país con más y mayores buques de guerra ganaba las batallas navales. Ya no es así, especialmente cuando esas batallas se limitan a una extensión de agua relativamente pequeña. Las respuestas rusas a los drones ucranianos son cada vez más desesperadas. Esos submarinos, los únicos que operan en el Mar Negro ahora, no son inmunes a los ataques de Ucrania. Deben estar sumergidos el mayor tiempo posible. Al atracar, Rusia cubre las torres de mando con jaulas de rejilla para evitar ataques de drones aéreos. Sin embargo, esas torres no servirán contra los drones marítimos, y Ucrania acaba de demostrar que su Sarmat 3000 es lo suficientemente potente como para partir un barco entero en dos. Rusia está asustada, debería estarlo. Ucrania no va a dormirse en sus laureles ahora que finalmente ha completado una odisea de 8 años para vengarse de un barco ruso que una vez humilló a su marina. La situación se ha invertido y esa dosis de fría represalia es solo una de muchas que Rusia se está viendo obligada a tragarse. Mientras tanto, los problemas de Rusia en el Mar Negro y Mar de Azov crecen, al igual que la presión que todo esto ejerce sobre Crimea. No olvidaron Crimea, ¿verdad? Transformers. Robots disfrazados. Quienes tienen cierta edad recordarán una caricatura clásica ahora. Algunos piensan en lo que Michael Bay hizo con la franquicia o en los juguetes de su infancia. Podemos asegurar que ninguno de ustedes pensará en los Transformers en relación con la guerra en Ucrania, pero deberían hacerlo. Ellos están aquí. Ucrania acaba de desatar algo que ha hecho historia. Vino del mar, se transformó y luego empezó a eliminar a los rusos. La peor pesadilla de Rusia ha llegado. Un nuevo dron revolucionario que funciona en tierra y en agua. Se acerca una revolución. Lo que pasó tras el despliegue del Transformer por parte de Ucrania muestra el brutal futuro que enfrentan los secuaces de Putin. En lo que su ejército llama algo inédito en el mundo, Ucrania acaba de realizar una operación combinada terrestre y marítima que toma el tradicional desembarco anfibio y le da un giro del siglo XXI.
Les daremos lo básico. Ucrania envió una embarcación de superficie no tripulada con un robot terrestre a una zona ocupada por Rusia. Cuando el dron marítimo llegó, descargó el robot terrestre y regresó al agua, dejando al robot para que atacara la posición rusa. Ningún soldado ucraniano resultó herido en esta operación. Lo que vimos en cambio fue una increíble fusión de dos tipos diferentes de drones en un solo vehículo de ataque, y Rusia no estaba preparada para eso. Suena loco, ¿verdad? Casi como si lo hubieran sacado de una película, pero sucedió, y estos son los detalles. El lugar fue la lengua de tierra de Kimburn. Este pequeño terreno ha estado en las noticias por mucho tiempo. Con solo 40 kilómetros de largo, la lengua de tierra de Kimburn ha estado ocupada por tropas rusas desde la ocupación inicial de Jersón en marzo de 2022. La lengua es importante por su ubicación. Ubicada entre el estuario Dnieper-Bug en la región de Mykolaiv y el Mar Negro, la lengua de tierra es básicamente una barrera o punto de control que quien la controle puede usar para controlar el acceso a la costa sur de Ucrania. Rusia ha estado haciendo eso durante años. Instaló unidades de monitoreo en la lengua de tierra para vigilar el tráfico marítimo hacia Mykolaiv u Odessa, además de usar la lengua de tierra para hostigar rutas marítimas ucranianas y atacar con artillería objetivos en las orillas del Dnieper. Ucrania busca recuperar la lengua de tierra de Kimburn. Por un tiempo, en junio, parecía que iba a suceder, ya que una campaña de presión ucraniana parecía haber obligado a la retirada de las tropas rusas de la lengua de tierra. Rusia aún la ocupa, por eso Ucrania sigue trabajando. Controlar la lengua de Kimburn permite a Ucrania quitarle a Rusia una plataforma de vigilancia clave y volver más seguras las rutas de sus barcos mercantes. La estrategia de aislamiento de Ucrania no bastó para despejar la lengua de Kimburn. Con su nuevo enfoque de drones tipo Transformers, Ucrania quizá por fin tenga lo necesario para recuperar este territorio vital. Ese enfoque consiste en realizar asaltos anfibios utilizando drones marítimos y robots terrestres asesinos. Y convenientemente, Ucrania grabó exactamente lo que hizo su Transformer cuando llegó a la lengua de tierra de Kimburn. El video de 1 minuto de duración realmente muestra algo que nunca habíamos visto antes. Los operadores de drones de la 123ª Brigada Separada de Defensa Territorial de Ucrania primero guiaron de forma remota un dron marítimo no tripulado hasta una ubicación en la costa de la lengua de tierra de Kimburn. Eso ya es lo suficientemente peligroso por sí solo. Ucrania habría tenido que planear cuidadosamente la ruta para asegurarse de que ninguna tropa rusa viera el dron acercándose. Un examen minucioso del video muestra el dron terrestre que pronto sería liberado, esencialmente encima del dron marítimo. Cuando el dron marítimo llegó a la costa, soltó una rampa y el robot inició su parte de la operación. Esta no era una misión de rescate. Como suele ocurrir, los robots terrestres participan. El robot ucraniano estaba listo para pelear. Cuando el robot se aleja del dron marítimo, vemos que lleva una ametralladora montada encima, probablemente una PKT. El robot de Ucrania avanza por la costa hacia su objetivo, luego comienza a disparar. El video no muestra el resultado del enfrentamiento, pero no es necesario. El potencial está ahí para que todos lo vean. Ucrania ahora puede desplegar robots terrestres capaces de portar ametralladoras, minas y otras armas en las costas de lugares que Rusia ocupa. ¿Sabemos lo que piensas? Esto sería enorme para liberar Crimea ocupada. Estamos de acuerdo y pronto explicaremos por qué. Pero primero, aún debemos explorar más sobre la operación en la flecha de Kimburn. Ucrania lo considera un hecho inédito a nivel mundial, lo cual es indiscutible. Vimos un desembarco anfibio hecho por un híbrido de drones marítimos y terrestres. Solo decir esto es suficiente para dejar boquiabiertos y provocar pesadillas en los soldados rusos, quienes ya han tenido más que suficiente de las maravillas metálicas de Ucrania. Business Insider lo considera un avance importante en el uso de sistemas no tripulados en la guerra. No podemos estar en desacuerdo con esa evaluación, incluso diríamos que esto cambia por completo el aspecto naval de la guerra. Los drones marítimos y robots terrestres no son nuevos. Ucrania los ha usado en operaciones como evacuaciones, logística y misiones de combate por meses. Los drones marítimos se usan desde hace más tiempo. La flota del Mar Negro lo sabe todo sobre ellos. Los barcos que sobrevivieron pudieron hacerlo. Muchos buques de guerra rusos han experimentado el poder de los drones marítimos y ahora están hundidos o dañados hasta el punto de ser inutilizables. Ahora vemos la fusión de dos tecnologías que ya han causado serios problemas para Rusia. Ese es el factor decisivo aquí. Salvo por las imágenes que Ucrania compartió, debemos especular sobre los tipos de drones que usaron. Al crear este video, el dron marítimo usado en la operación sigue sin identificarse. Se cree que el robot terrestre es de la familia Rice, presente en Ucrania gran parte de 2026.
Quizá presenciamos una muestra de ingenio en el campo de batalla que ni el Ministerio de Defensa de Ucrania anticipaba. En abril, el ministerio ofreció los modelos Rise y Rise Pro a las unidades para comprarlos a través del Brave One Marketplace, donde las unidades intercambian puntos obtenidos al completar operaciones con drones por más drones. Quizás la 123ª Brigada Separada de Defensa Territorial compró el Rise porque tenía una gran idea para el Flecha de Kimborn. Ahora sabemos cuál era la idea, que el Rise ya había demostrado su valía antes de llegar al mercado Brave One. En Dobropelia, la 93ª Brigada Mecanizada Separada de Ucrania ya había usado un Rise en una contraofensiva, donde el robot con ametralladora despejó casas ocupadas por soldados rusos. Metze dice que este único robot Rise jugó un papel clave en la liberación de las aldeas de Vesela y Drusitska hace unos meses. También fue grabado rodando en una carretera cerca de Vesela, disparando a posiciones rusas, mientras un mensaje para que los soldados rusos se rindieran se transmitía por altavoz desde el robot. Eso es aterrador. Imagina que un robot se acerca a ti, una ametralladora apuntando a tu escondite, diciendo que te rindas o un montón de metal indestructible va a disparar. El RIS también se ha usado como era de esperarse. El robot, que en realidad fue presentado en 2024 y tiene un alcance de hasta 20 kilómetros, junto con una capacidad de carga de 300 kilogramos, participó en una misión de rescate en febrero. Un RIS Pro rescató a un soldado herido de la 112ª Brigada de Defensa Territorial de Ucrania al llegar al refugio donde se escondía, soportando ataques de drones FPV y artillería en el camino, y luego sacando a ese soldado a un lugar seguro. Se sabe lo suficiente sobre el Rise y sus capacidades para asumir con seguridad que el robot usado en la estrategia Transformers de Ucrania es un Rise. Se ve igual y puede portar una ametralladora, como hemos visto antes en un Rise, también disponible en el mercado de Brave One. Todas las piezas encajan. Sin embargo, lo realmente importante aquí es el potencial. Lo que hemos visto en el video de Ucrania es una sola operación realizada por un par de drones que acaban de combinarse para hacer historia militar. Se estableció un modelo a seguir. Ahora imagina esto, un ejército de estos Transformers, listos para lanzar asaltos anfibios. ¿Sabes que hablamos de lo que podría esperarle a Crimea aquí? Este nuevo enfoque de drones podría transformar la estrategia de Ucrania para la península ocupada. Pero antes de profundizar, esto es un recordatorio de que estás viendo el programa militar. Vamos más allá de los titulares para ofrecerte la historia y un análisis detallado. Si te gusta lo que ves, recuerda suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Entonces, Crimea. Se supone que Ucrania no puede lanzar un asalto anfibio contra la península. Claro. Rusia ha estado actuando como si algo así pudiera estar por suceder recientemente. Mientras Ucrania sigue aislando Crimea, atacando camiones de combustible y de suministros, y barcos en el Mar Negro y el Mar de Azov, además de los nodos logísticos en Crimea y territorios ocupados, los planificadores militares rusos están preocupados. Como informó RBC Ucrania, el 3 de julio, las unidades rusas en Crimea han estado realizando ejercicios especiales de Estado Mayor como preparación para repeler un asalto anfibio, así como fortaleciendo defensas costeras. No obstante, un asalto tradicional parece poco probable. Por un lado, Ucrania apenas tiene una armada y ciertamente no cuenta con suficientes barcos de desembarco para enviar un contingente lo suficientemente grande de tropas a Crimea como para retomar la península por la fuerza. Aunque los barcos no fueran problema, Ucrania necesitaría decenas de miles, quizá más de 100.000 soldados para liberar Crimea, suponiendo que siguiera el enfoque anfibio que Rusia se prepara para repeler. Aunque use drones y artillería, Ucrania difícilmente rompería las defensas de Crimea ocupada mientras detiene a las fuerzas invasoras en el continente. Dispersar demasiado sus fuerzas sería un problema. Sin embargo, ahora surge un escenario alternativo. Imagina esto. Después de ver lo que la 123ª Brigada Separada de Defensa Territorial logró en el Flecha de Kimborn, a los estrategas militares de Ucrania se les ocurre una idea. Ya tienen drones marítimos y cada día se están construyendo robots terrestres Rise. Tal vez no haga falta un asalto anfibio tradicional. En cambio, Ucrania podría hacer lo que ha estado haciendo durante la mayor parte de la guerra, que es romper todas las expectativas para lanzar una campaña de liberación en Crimea que nadie espera, creando un ejército de robots Transformers, como los drones usados en la Flecha de Kimborn. Ucrania podría enviar decenas o incluso cientos de robots terrestres a la costa de Crimea. Esos robots no recuperarán Crimea por sí solos, por supuesto. Tienen alcances limitados y solo pueden enviarse con cierta cantidad de poder de fuego. Pero sí podrían destruir las defensas costeras que Rusia construye en Crimea, ya sea con ametralladoras o lanzando ataques kamikaze usando minas u otros explosivos. La intención aquí no es limpiar toda la costa de Crimea. Eso requeriría miles de robots tipo Transformer. En cambio, Ucrania podría usar este método para despejar partes de la costa,
lo que le permitiría infiltrar equipos de fuerzas especiales en Crimea. Esos equipos podrían realizar operaciones para eliminar posiciones de tropas, defensas aéreas y otros objetivos clave. No sería una invasión total de Crimea ocupada. Ese enfoque haría de la península una zona peligrosa, justo cuando Ucrania ya aísla Crimea con su bloqueo logístico. Parte de una estrategia más amplia, si lo quieres ver así. Esa estrategia de aislamiento ya causó escasez de combustible en toda Crimea, además de que Ucrania ha atacado subestaciones eléctricas, lo que ha causado apagones repetidos en la península. Los ocupantes de Crimea ya tienen miedo. Lo que se suponía que sería un lugar de lujo para los rusos se ha convertido en una zona de guerra. ¿Ucrania lo sabe? Incluso se está conteniendo de atacar el puente de Kerch. No porque el puente no pueda ser atacado. Ucrania busca que los ocupantes de Crimea huyan a Rusia como símbolo del fracaso de Putin para protegerlos. Como lo expresa tan elocuentemente el comandante de las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania, Robert Brovdy, no estamos atacando el puente de Crimea si no lo has notado. Déjenlos pasar a la chingada. Dejen que esos millones sigan pasando por ese pinche puentecito, carajo, sin parar, de regreso a su Rusia. Si Ucrania añade asaltos anfibios realizados por drones marítimos y robots asesinos a esta mezcla ya de por sí explosiva, veremos el éxodo. Rusia tendrá que lidiar con cientos de miles de refugiados huyendo por sus vidas, especialmente cuando los ocupantes de Crimea descubran que los robots van seguidos por soldados ucranianos que ya les están haciendo la vida imposible a distancia. Tal vez nos adelantamos con este escenario, pero hay potencial en lo que Ucrania hizo. Un hecho sin precedentes en el mundo podría haber preparado el escenario para la liberación de Crimea. Aún así, saquemos Crimea de la ecuación por un momento. Aún así, hay gran potencial en lo que Ucrania logró con su enfoque de Transformers. Piensa en dónde sucedió. La lengua de Kimband está en la desembocadura de un estuario importante aún disputado. Y esa es una situación que está ocurriendo en toda Ucrania. En varias zonas del frente, Rusia y Ucrania están divididas por ríos que Rusia debe cruzar para realizar sus asaltos. Ambos bandos usarán artillería y drones para atacarse. La combinación de drones marítimos y robots terrestres permite a Ucrania atacar posiciones rusas en las orillas de ríos disputados. Eso sería un gran problema para Rusia. Los cruces de ríos ya han resultado bastante difíciles para Rusia. Estas barreras naturales son fáciles de defender porque hay tan pocos puntos de cruce y están tan separados entre sí, permitiendo a Ucrania concentrar drones y artillería donde Rusia intente pasar. Los cruces naturales suelen estar cerca de caminos que Ucrania conoce mejor que Rusia, por lo que es fácil crear puntos de estrangulamiento, y las rutas de aproximación se pueden predecir. Forbes señala que Rusia a menudo se ha visto obligada a construir puentes de pontones improvisados solo para intentar cruzar ríos. Es una tarea peligrosa que expone a las tropas de Putin durante la construcción y el cruce. Suma los nuevos robots transformables de Ucrania a la ecuación, mientras quienes construyen o cruzan puentes son atacados. Ucrania también podría empezar a enviar robots terrestres a través de los ríos para atacar posiciones rusas. Ofensiva y defensa combinadas volverían casi imposibles los cruces de ríos, que ya son difíciles. ¿Quién sabe? Ucrania incluso podría abrir oportunidades para realizar sus propios cruces, utilizando robots terrestres para hacer retroceder a las fuerzas rusas lo suficiente como para permitir que las tropas ucranianas lleguen a las orillas ocupadas. De nuevo, es otro escenario potencial que surge de la brillante nueva estrategia de Ucrania. Dejando de lado la especulación por un momento, las hazañas de Ucrania en el Flecha de Kimburn confirman que el auge de los robots terrestres sigue y se está moviendo en direcciones que nadie anticipó. Ucrania incrementó drásticamente el uso de estos robots en 2026. Según Business Insider, el uso de robots ha aumentado un 122% durante la primera mitad del año, y en junio, Ucrania alcanzó una cifra récord de más de 16.500 misiones solo con robots terrestres. La mayoría no habría sido tan creativa como lo de la Flecha de Kimburn, pero no importa. Ucrania busca que en el futuro sus robots hagan todas las misiones de suministro, según el medio. Ahora vemos el potencial ofensivo de estos robots. La lengua de Kimburn mostró ese potencial. Lo mismo hicieron los robots terrestres utilizados en las dos aldeas que mencionamos antes. Y en junio, United 24 Media informó que Ucrania incluso pudo limpiar toda la aldea de Novoplatonivka con un robot terrestre, así que podrían capturar posiciones rusas en Crimea y otros sitios después de todo. Estos robots llegaron para quedarse. Apenas ahora vemos que los drones marinos ahora actúan como asesinos terrestres. Gracias a la versatilidad de los robots terrestres de Ucrania, tenemos un punto más que mencionar: ingenio. Es el centro de la defensa ucraniana ante la invasión rusa. El Transformer en Kimburn Speed es el ejemplo perfecto de cómo a los soldados ucranianos se les ocurren ideas que simplemente no se le ocurrirían a nadie más. Esa creatividad se ve en drones de Ucrania que ya atacan a miles de kilómetros dentro de Rusia.
Ucrania ha podido fabricar sus propios misiles de crucero y no deja de idear tácticas y estrategias que superan las ventajas de Rusia en personal y material. Es esta creatividad la que ha convertido a Ucrania de ser poco más que un receptor de ayuda en el gran esquema de la arquitectura militar europea a un socio de seguridad valioso en toda Europa. Ucrania es innovadora. Ha demostrado una notable capacidad para adaptar tecnologías civiles en máquinas letales de guerra, y lo que ocurrió en el Kinburn Speed es solo otro ejemplo. Los Transformers ya están en Ucrania, y ya se ha creado el plan para su uso. Solo podemos esperar y preguntarnos qué idea brillante se les ocurrirá a los soldados de Ucrania después, mientras muestran a Rusia que ganar una guerra implica más que llevar carne y metal al campo de batalla. Se trata de ideas, inteligencia e ingenio. Ucrania siempre encuentra nuevas formas de frenar a Rusia, y acaba de dar un paso más hacia la creación de una versión de la guerra que será librada completamente por máquinas. No podemos creer lo que estamos viendo en las aguas alrededor de Crimea en este momento. Atacan como locos a los barcos de la supuesta flota fantasma rusa que dicen no existe. Una y otra vez Ucrania ataca. Esta es una campaña salvaje de hundimiento de barcos que pasa a la historia como el mayor ataque con drones en la historia naval. Los barcos de suministro rusos y los tanqueros de combustible simplemente están desapareciendo, consumidos por el fuego y el humo. Y lo mejor de todo es que Putin no puede hacer nada para detenerlo, mientras Ucrania avanza cada día más cerca de liberar Crimea. ¿Cómo sabemos que Putin no puede hacer nada? Bueno, los resultados de Ucrania lo demuestran. Esta semana de destrucción revela un gran cambio en la estrategia naval de Ucrania. Comenzamos el 7 de julio. Fue entonces cuando se dio a conocer la noticia de que Ucrania había realizado un ataque que logró resultados a escala industrial. Alerta de spoiler, este terminó siendo el más pequeño de los 5 días de ataques. 8 de los buques cisterna de combustible de Rusia en el mar de Azov fueron alcanzados por drones ucranianos, junto con un ferry que se usaba para enviar suministros a Crimea y un carguero que cumplía la misma función. La flota fantasma abandona la zona. El comandante de las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania, Robert Brovdy, lo anunció en Telegram. Añadió, la batalla por el combustible para Crimea en el mar de Azov continúa. Eso es una pista sobre por qué Ucrania está haciendo esto. El aislamiento de la península de Crimea es el objetivo. Con rutas terrestres cortadas, Ucrania se enfoca en el transporte marítimo. Si esto fuera un ataque aislado, igual sería enorme para Ucrania. No solo habría agravado una crisis de combustible en Crimea, que se ha extendido tanto que incluso a los soldados rusos se les ha dicho que ahora solo pueden encender sus vehículos si van a una misión de combate, sino que este ataque envió un mensaje. Los drones de Ucrania pueden tanto llegar al mar de Azov como realizar ataques justo junto al puente de Kerch. Esa es la única ruta de salida de Crimea para cientos de miles de ocupantes rusos. Pero Ucrania tenía más bajo la manga, mucho más. Como un mago, Ucrania ha hecho desaparecer barcos de la flota fantasma rusa por todo el mar de Azov. El 8 de julio llegó un nuevo informe. Esta vez fueron 9 petroleros atacados en el mar de Azov, informó Brovdy, dando a Ucrania un total acumulado de 17 petroleros fuera de combate en 2 días. ¿Listos para el próximo enfrentamiento en las sombras?, preguntó Brovdy en una publicación burlona de Telegram con motivo del día de los ataques. ¿Listos? Putin ya lo ve. Está obligado a ver cómo los buques cisterna de combustible arden y sus defensas aéreas en Crimea parecen incapaces de impedirlo. Ucrania tiene una estrategia para debilitar la logística de Rusia en toda la región de Crimea. Es cada vez más claro que los ataques con drones a camiones de combustible solo fueron el inicio. Ahora los buques cisterna también están en juego. Rusia seguramente pensó que ya tendría un día libre. Si era así, Ucrania no iba a darles ningún respiro. El 9 de julio, New Voice of Ukraine informó que Ucrania lanzó otro ataque durante la noche. Y esta vez, los objetivos fueron 12 petroleros de la flota fantasma de Rusia, con un buque de carga seca y un remolcador. Francamente, ya estamos perdiendo la cuenta a estas alturas. Para agravar los problemas petroleros de Rusia, Ucrania atacó esta noche la terminal Yuk-Rosy en Bataisk, que está en el óblast de Rostov, en Rusia. La terminal forma parte de la cadena de exportación de combustible rusa. También abastece de combustible a los ocupantes rusos que operan en el sur de Ucrania. Ucrania no solo ataca barcos de la flota fantasma, está eliminando la fuente de combustible de Rusia. Aún así, faltaban muchos barcos por llegar. El 10 de julio trajo consigo otra serie de ataques que han arruinado por completo los barcos de la flota fantasma, que técnicamente no deberían existir. El 10 de julio hubo otra escalada cuando drones ucranianos atacaron 13 barcos de la flota fantasma.
Como extra, esos drones también se internaron en el interior de Crimea, donde desactivaron 5 subestaciones eléctricas clave para que Rusia mantenga el suministro energético en la península. Cada subestación que deja de funcionar provoca apagones y desvíos. La noticia principal son los barcos. 10 petroleros, un ferry, un buque de carga y un remolcador marítimo fueron atacados por drones ucranianos. A estas alturas ya estaba claro que Ucrania había planeado un asalto coordinado que es multinivel y brillante. El mar de Azov se ha convertido en una zona de muerte para cualquier barco que se atreva a navegar por ahí. Durante las mismas 24 horas de los ataques en Azov del 10 de julio, los drones de Ucrania también atacaron 1.660 otros objetivos enemigos y eliminaron a 426 soldados. Todo esto se apoya en una campaña dirigida contra las carreteras, puentes y autopistas que conducen a Crimea. Una campaña que ha obligado a Rusia a reducir el tráfico de carga militar terrestre en un 71%, según Brovdi. Desconcertados y confundidos, los ocupantes rusos probablemente esperaban o suplicaban que la tormenta de fuego parara. No fue así. Ucrania todavía tenía el as bajo la manga. El 11 de julio, otra serie de ataques nocturnos destruyó 21 petroleros rusos en la región del mar de Azov, con 2 buques de carga seca, 4 remolcadores y una embarcación especializada. Su flota de petroleros fantasma está disminuyendo notablemente. Brovdi comentó con sorna en su informe de Telegram. Queremos decir, por supuesto que lo es. Docenas de barcos están siendo atacados por drones. Los buques ocultos en las sombras han sido expuestos y ahora arden. La tormenta de fuego del 11 de julio es ahora la mayor operación marítima con drones realizada por Ucrania, informa United 24 Media. Y como un bono adicional, Ucrania también eliminó amablemente otros 53 objetivos militares en toda Crimea, mientras 21 petroleros y varios buques más de la flota fantasma ardían en el mar de Azov. Ucrania ha encontrado el interruptor para apagar Crimea y acaba de accionar ese interruptor. ¿Cómo podría empeorar esto? Los compinches del Kremlin de Putin debieron de estar pensando eso mientras veían cómo las llamas se extendían por sus barcos de la flota sombra. Ucrania tuvo la respuesta el 12 de julio. Así es. Otra noche de ataques a la flota sombra. Esta vez la cantidad fue menor que la del 7 de julio. Según el Kyiv Independent, solo 14 embarcaciones de la flota sombra se hundieron, incluyendo 10 petroleros y 4 transbordadores. Brovdi dice que estos ataques coronaron una semana en la que Ucrania atacó un barco ruso en el mar de Azov cada 112 minutos. Diríamos que Rusia por fin podría respirar. Probablemente estaríamos equivocados sobre eso. Escribimos este guión el 13 de julio y estaríamos dispuestos a apostar buen dinero a que mañana habrá aún más reportes de ataques y al día siguiente y al siguiente. Es una campaña constante para aislar Crimea y destruir la flota sombra. Y ni siquiera tenemos que conformarnos solo con la palabra de Ucrania sobre lo que está pasando. Hay pruebas más allá de las declaraciones en Telegram de Brovdi. Los satélites FIRMS de la NASA, que rastrean incendios y puntos calientes, han reportado incendios en todo el mar de Azov en los últimos días. Sabemos que esos incendios son barcos de la flota fantasma quemándose tras ser atacados por drones. El mundo le da mucha importancia a que Irán cierre el estrecho de Hormuz, y con razón, pero lo que hemos visto este julio es que Ucrania ha lanzado ataques con drones que van mucho más allá de cualquier cosa que Irán haya logrado hacer. El estrecho de Kerch se ha convertido en una zona vedada para la navegación rusa. La flota fantasma se está reduciendo y cada uno de los barcos que Ucrania está atacando se encuentra en un lugar muy específico que está relacionado con la estrategia general de Ucrania de aislar Crimea. El mar de Azov se conecta al Mar Negro por el estrecho de Kerch, sobre el cual se encuentra el puente que mencionamos anteriormente. Los barcos atacados por Ucrania llevan petróleo, grano y suministros por el estrecho de Kerch al Mar Negro y después a Crimea o Ucrania continental o viceversa. Los barcos cruzan el mar de Azov rumbo a aguas internacionales. Lo que Ucrania está haciendo aquí, básicamente, es crear un bloqueo, similar al que vemos en el estrecho de Hormuz, solo que este es más explosivo. Y ese bloqueo está teniendo un impacto. Rusia se vio obligada a tomar una medida que no quería. Antes de revelar la medida, les recuerdo que están viendo el programa militar. Hay mucho más de dónde vino esto, así que asegúrate de suscribirte si nuestro canal te está aportando valor. Así que, la gran medida. Rusia tuvo que dejar de enviar mercancías por el canal Don Azov, que une el río Don con el mar de Azov. Eso es malo para Rusia. El país es uno de los mayores exportadores de grano del mundo, y una cuarta parte de lo que vende pasa por este mismo canal. El FSB de Rusia ha anunciado que no se aceptarán solicitudes de paso por el estrecho de Kerch a partir de las 18:10 hora local, del 10 de julio. No se sabe cuándo terminará la suspensión del tráfico marítimo. Probablemente sucederá cuando los drones de Ucrania dejen de destruir barcos de la flota sombra en el mar de Azov.
no parece que haya muchas posibilidades de que eso ocurra pronto. Más barcos de la flota fantasma van a tardar. La campaña de Ucrania en el mar de Azov revela 3 cosas, ninguna favorable para Rusia, que sigue impotente mientras más barcos de su flota fantasma son dañados y hundidos. Primero, como mencionamos, Rusia no puede hacer nada ante las acciones de Ucrania. Ha quedado claro que Ucrania no realiza ataques aislados contra la flota fantasma. Esta es una campaña coordinada y de varios días que parece diseñada para eliminar por completo a la flota fantasma del mar de Azov. Los drones ucranianos llegan desde varias direcciones, lo que muestra que Ucrania logró superioridad aérea en el mar de Azov. También está claro que Rusia no está usando barcos militares para escoltar a los barcos de la flota Fantasem a través de esta vía fluvial. Esos barcos pudieron llevar las defensas aéreas para derribar los drones ucranianos, pero claramente no están ahí. Eso probablemente se deba a que Ucrania ya destruyó al menos 1/3 de la flota del Mar Negro que pudo haber ofrecido protección, mostrándonos otra capa más de la estrategia de Ucrania. Primero, los buques de guerra, luego los buques cisterna de la flota fantasma. Y para rematarlo todo, parece que Rusia tampoco opera aviones de alerta temprana sobre el mar de Azov o el estrecho de Kerch. No hay señales de que Rusia esté enfrentando seriamente los drones ucranianos, lo que sugeriría una falta de sistemas de alerta temprana que permitirían a las defensas aéreas que Rusia tiene en las regiones costeras alrededor del mar de Azov saber que se aproxima un ataque con drones. Rusia es completamente incapaz de impedir que Ucrania haga lo que está haciendo. Una semana de ataques diarios lo demuestra. Aquí se ha expuesto la debilidad naval de Rusia en aguas cercanas a Crimea. Pero por mucho que ese hecho haga que Putin y su gente entren en pánico, hay un segundo aspecto en todo esto que muestra una transformación completa en la forma en que Ucrania está abordando su campaña naval contra Rusia. Algo ha cambiado. Una campaña antes enfocada en buques de guerra ha evolucionado. Quien haya estado atento sabe que esto era una evolución previsible para Rusia. Ya mencionamos el gran éxito de Ucrania contra la flota del Mar Negro. Los buques de guerra que Ucrania ya dejó fuera de servicio no pueden reemplazarse. Turquía se ha asegurado de eso. Ha bloqueado el paso de buques de guerra por el Bósforo y los Dardanelos, que conectan con el Mar Negro y Turquía controla según la Convención de Montreux. Cada vez que Rusia pierde un barco de la flota del Mar Negro, pierde gran parte del poder naval que Putin requiere proyectar en la región de Crimea. El resultado de todo esto es que la flota del Mar Negro se ha vuelto prácticamente inútil para muchos de los propósitos que está destinada a cumplir. Eso se nota en la ausencia de escoltas militares para los barcos de la flota fantasma. El 26 de junio, Gua.news informó que la flota no solo está fallando en escoltar barcos, básicamente ha desaparecido por completo del radar. Al momento del informe, no se detectaron buques de guerra rusos en el Mar Negro ni en el mar de Azov. Eso no es porque Rusia haya inventado algún camuflaje milagroso que oculte esos barcos de los radares. Es porque esos barcos no están ahí. Rusia teme usar sus buques de guerra en mares que debería dominar, pues sabe que los drones y misiles ucranianos siempre los acechan. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, sabe lo mal que ha fracasado Rusia. Rusia ha perdido el Mar Negro, declaró Zelensky el 5 de julio. No fue coincidencia. En ese momento los drones ucranianos empezaron a atacar los buques de la flota fantasma, que ahora vemos que son atacados por decenas en el mar de Azov. La campaña ucraniana en aguas de Crimea ha cambiado. Con la flota del Mar Negro fuera, Ucrania puede concentrar sus drones en los buques desprotegidos de la flota fantasma. Esa evolución quizá responda a algo que Rusia intentaba en el mar de Azov antes de los ataques ucranianos. El Kyiv Post informa que los datos de inteligencia marítima de Starboard indicaron una disminución del 55% en los buques que usaron el sistema de identificación automática activo en el mar de Azov entre el 30 de junio y el 11 de julio. Ese sistema permite que todas las partes identifiquen los barcos, y los buques de la flota fantasma lo apagan para evitar ser rastreados. Rusia estaba haciendo del mar de Azov un refugio para su flota fantasma. Ucrania ha puesto fin a eso. Al hacerlo, nos mostró la tercera lección que la campaña de Ucrania en el mar de Azov nos deja. La campaña para aislar Crimea se ha intensificado, pues comenzó una nueva fase para cortar las rutas de suministro rusas. Esta estrategia de aislamiento lleva meses en marcha. Inició con las carreteras, puentes y vehículos usados por Rusia para enviar combustible y suministros a Crimea. La autopista RR-280 que conecta Rusia, el sur ocupado de Ucrania y Crimea, se convirtió en un objetivo desde abril.
cuando los drones de ataque ucranianos dejaron cientos de restos calcinados de vehículos de suministro en toda la carretera. Desde entonces, Ucrania ha atacado varios puentes en territorios ocupados que conectan con las rutas terrestres de las que Rusia depende para suministrar combustible y suministros a Crimea. El resultado ha sido una enorme escasez de combustible que afecta a la península y obliga a la gente a hacer fila durante horas solo para obtener una pequeña porción de combustible racionado. También ocurren ataques en Crimea, como los ataques contra subestaciones eléctricas que mencionamos antes. El objetivo es volver la vida en Crimea insoportable para los ocupantes rusos, sin cometer el crimen de guerra de atacarlos directamente. Ucrania quiere que esos ocupantes huyan, que evacúen Crimea por el puente de Kerch, que Ucrania deja intencionalmente en pie. Este éxodo será un duro golpe para las afirmaciones de Putin de ser el gran protector de Rusia. Los ataques terrestres de Ucrania ya habían provocado escasez de combustible en la península. Ucrania ataca buques cisterna de combustible y petróleo de la flota fantasma que iban a Crimea para aliviar la crisis. Tengan en cuenta que todo esto está ocurriendo mientras Ucrania mantiene su campaña de ataques a las refinerías de petróleo rusas, lo que, según RBC Ucrania, ha cerrado hasta el 40% de la capacidad de refinación de Rusia. Esto alimenta una crisis de combustible que se ha extendido por Rusia y afecta a 50 millones de personas. No se puede exagerar lo humillante que esto es para Putin. Él ha presentado Crimea como la Riviera rusa, el destino preferido para turistas de toda Rusia y símbolo del poder que Rusia dice tener sobre Ucrania. Pero esa riviera se ha convertido en un campo de batalla. Cualquier turista que se atreva a ir a Crimea enfrentará escasez de combustible, deberá enfrentar cortes de energía frecuentes. Incluso podría asomarse desde la costa y ver los barcos ardiendo en el mar de Azov. Escucharán el incesante sonido de las sirenas antiaéreas y se asustarán por las explosiones en la noche, cuando más drones ucranianos aterrizan en la península que Putin ya no puede defender. Este es un bloqueo clásico, realizado de una manera completamente nueva. Ucrania no requiere buques de guerra ni puestos de control para frenar la logística rusa hacia Crimea. Solo necesita drones, cientos de ellos, atacando todo lo que da vida a Crimea. Y con esta gran estrategia, Ucrania ha hecho posible lo imposible. La liberación de Crimea, que nadie podría haber anticipado que sucedería en 2014, cuando Rusia anexó ilegalmente la península, ya está en marcha. Ahora Rusia enfrenta algunos meses críticos por delante. Mientras Crimea queda aislada, hay preparativos en el sur de Ucrania, especialmente para las regiones ocupadas de Jersón y Zaporilla, informa UN. Ucrania debe liberar esas regiones para realizar una gran operación anfibia y recuperar Crimea. La estrategia de aislamiento contribuye a esto. En este momento, hay 125.000 soldados en el grupo militar del sur de Rusia. Todos necesitan combustible, municiones y equipo. Ucrania ataca rutas logísticas que proveen esos elementos esenciales. Estos 125.000 soldados están siendo aislados igual que los ocupantes de Crimea. Poco a poco, cada ficha de dominó va cayendo, y cuando Ucrania termine su trabajo, las condiciones serán ideales para la liberación de Crimea que nadie vio venir. Decenas de barcos de la flota fantasma ardiendo en el mar de Azov no son el objetivo final. Es otro avance en una campaña brillante que Putin no puede detener. Pero mientras esa campaña continúa, hay 1,5 millones de ocupantes rusos en Crimea que sienten el mayor arrepentimiento posible. Nunca debieron mudarse a la península. Ucrania acaba de mostrarles por qué, y se los ha estado mostrando durante meses. Aproximadamente un mes antes de hacer pedazos a la flota fantasma en el mar de Azov, Ucrania también destruyó el puente más importante en la red rusa de suministro para Crimea. Entérate de lo que pasó en nuestro video. Si te gustó el video, suscríbete y activa la campana para seguir el programa militar y nuestro seguimiento de la catástrofe de Crimea de Putin. Y gracias como siempre por vernos.